Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro noveno capítulo de la cuarta temporada ya de nuestro podcast Tiempo de Bienestar. Como siempre, de los estudios de Ciro es un elefante y con un tema que creo que va a ser muy útil para todos, como todos los temas que hemos tratado de ofertar para ustedes, ¿ya? Tenemos dos invitadas que son además amigas, ¿ya? Dos enfermeras, ¿no? Vamos a partir de la derecha de ustedes para presentar a Belén Carrasco Leighton. Ella es enfermera, urgencióloga, docente universitario también. ¿Ya? Gracias por venir, Belén. Gracias a ti por la invitación. Y a Dianira Manríquez, también enfermera urgencióloga y también docente de universidad, ¿ya? Gracias también por la Así que invitación. muchas gracias por venir, por estar acá, ¿ya? Esperamos que este capítulo sea muy importante en relación a algunas cosas que vamos a hablar para que la gente pueda utilizarlo. Mm. Pero antes de partir, quiero saber qué significa trabajar en urgencia. Ustedes trabajan en urgencia y la gente tiene muchos mitos, se imagina muchas cosas. ¿Cómo llegan urgencias? ¿Cómo es ese proceso? ¿Ya? ¿Qué tanto estrés hay? ¿Cómo funciona eso? Eh, lo que pasa es que la urgencia, más que como la palabra urgencia, es una atención más dinámica. Ujú. Como que siempre está en constante cambio. Puede haber un momento en que estemos viendo patologías agudas, por ejemplo, un paciente infartado y tenemos que correr y todo. Y hay otros momentos en que estamos con otras circunstancias que no requieren tanta velocidad. Entonces, yo por lo menos me gusta la urgencia por eso, Por el dinamismo. por el dinamismo, Mm. sí. Yo sí, creo que uno se enamora de la urgencia como desde la adrenalina que implica. claro. Desde el que tenía un turno muy tranquilo, que llegáis muy en nada, que no sé, tenía un resfriado, un dolor de cabeza, un dolor de guata, algo muy simple. Y que en una pestañada todo cambia, porque suena el timbre del reanimador y llega un paciente comprometido con conciencia, una convulsión, un infarto, un paro, lo que sea, y que te reinicia el día, po. Exacto. Y hay que estar preparado para lo que sea, porque que es muy al azar. Puede ser desde algo muy simple, como una herida que sangra mucho y que es complejo, o no sé, un paciente que llega en paro que es mucho más complejo que una herida que sangra. Claro. Que si bien son los dos graves, son distintos niveles de gravedad, que es lo que se maneja en una urgencia. Claro. ¿Y quién trabaja en la urgencia? Porque la gente tiene muchos mitos desde lo que se ve en series, todo ese tipo de cosas. Claro, porque se imaginan así como la urgencia de Pitt, no sé, una Claro, cosa así. claro, que los Ya. médicos haciendo Claro. la instalación de vía venosa. Claro. ¿Quién Sería trabaja? muy bueno, pero... Ya. ¿Quién trabaja en realidad en una urgencia? Sí. ¿Cuál es el Eh, equipo que forma la urgencia? El equipo, bueno, está compuesto como a la cabeza está el equipo médico, Ujú. y ahí, dependiendo de las urgencias, puede haber urgenciólogos, cirujanos, especialistas como traumatólogos, oftalmólogos, neurólogos, etcétera, etcétera. También la división de si es una urgencia pediátrica o una urgencia adulto, hay urgencias que también son mixtas. Hay urgencias de Eh, ginecología. Claro, urgencia ginecológica Perfecto. también. Y Ujú. después de eso viene el staff más grande, que son el equipo de enfermería y el equipo de TENS, que en conjunto hacen toda la Eh, atención y el cuidado del paciente. Lo que sí dice que es como el que mueve la urgencia, po. Claro. Perfecto. El que está ahí todo el rato. Y aparte, y no menor, está también el equipo de los auxiliares de Sí. servicio o estafetas, que son ellos los que, por ejemplo, nos llevan los exámenes, Van a buscar medicamentos. llevan a buscar medicamentos, llevan a los pacientes las imágenes. Entonces, Mm. Sí. creo que no se me queda nadie afuera, como ese es el equipo Bueno, y que- el equipo administrativo. El equipo administrativo, Por sí, supuesto. Los que también. están en la recepción, el cajero, el personal no clínico. Claro, el Mm. que nos ayuda, por ejemplo, si el paciente se tiene que hospitalizar o lo tenemos que trasladar. El de admisión. El equipo de ambulancia también. También. Sí. Nosotros tenemos un servicio de ambulancia de rescate en la urgencia en que nosotros trabajamos y que también los chicos hacen el traslado y el rescate de pacientes. Qué importante que dicen eso, porque a veces la gente se queda solamente con el equipo médico y se Mm. olvida que si no estuvieran los otros, eso no No, funcionaría. o sea, la urgencia es Mm. como un gran engranaje. Todos somos necesarios en este equipo para que pueda funcionar. Claro. Desde el administrativo que está afuera, que recibe al paciente o que al final está para finalizar el proceso, hasta el que lleva el examen al laboratorio, porque si no, eso no se puede procesar. Es todo, un conjunto entero. Mm. Ya todos somos funcionales en esta atención del En el paciente. proceso. ¿Y cómo se cuida en ustedes mismas en la urgencia? Porque, claro, están viviendo esta dinámica de que puede estar muy tranquilo ese turno, puede estar muy agitado, pueden haber muchos elementos, la gente llega asustada, pero son ustedes los que están ahí 24/7. ¿Cómo sobrellevan esos procesos de estar en este flujo de que sube, baja, sube, baja, sube, baja, que también te agota desde la emoción? Mm. Es difícil, difícil. la verdad. Ujú. Sí, es bien difícil. Sí. De hecho, siempre ha sido el tema de la salud mental en, Mm. en los personal Sí. de salud.
Yo creo que va un poco de la mano con esto de que el que está en la urgencia es alguien que le gusta la urgencia, le gusta trabajar en eso y además el equipo de trabajo, los lazos que se forman es bastante importante. Sí, pues, o sea, nosotros trabajamos en turno, son 12 horas, entramos a las 8 de la mañana, salimos a las 8 de la noche. Y luego al otro día entramos a las 8 de la noche y salimos a las 8 de la mañana. Estáis 12 horas y cuando es fin de semana estáis 13 porque te vas, en vez de las 8 de la mañana te vas a las 9 de la mañana. Entonces se genera un lazo importante Claro. con tu turno. Es tu segunda familia, el hospital se convierte en tu segunda casa. Pasas más tiempo ahí realmente que en tu propia casa. Entonces es muy importante cuidar estos lazos que generas con tu turno porque es tu protección, po. Ya, el humor que generas en el turno, eso es súper importante. Nosotros, bueno, hace tiempo no somos turno con la Belén, pero trabajamos mucho tiempo juntos, un par de años, y el humor que se genera en el turno, esta confianza, te ayuda mucho a sobrellevar la pérdida de un paciente. Sí. Cuando un paciente está grave, cuando hay algún error, cuando algo sale mal, cuando ocurre algo que no esperas, cuando el desenlace de un paciente que va bien, de repente, pucha, el Se destino es muy descompensa, caprichoso, cambia, Claro. te sirve para sobrellevar esto. En la pandemia nos pasó muchas veces que pensamos que íbamos bien con pacientes y no fue así, pues. Claro. Claro, y el reanimador a veces Entonces, más de un paciente, nuestro reanimador es solo para un paciente, entonces a veces teníamos dos, ya teníamos que empezar a movilizar. Entonces es bastante complicado, yo creo que ahí es súper importante la salud mental y también el tema del equipo, del apañe, por decirlo así Sí. coloquialmente, el apañe del equipo, de si ver que algún compañero está angustiado, está agobiado, decirle ya, anda a tomar un poco de agua, tranquilo, cálmate. el apoyo entre seguimos. nosotros es muy importante. Claro. Y desde el punto de vista de la enfermería, yo sé que a la gente también le puede servir, o a alguien que quiera estudiar enfermería. Uno se hace enfermera de turno, tiene que tener ciertas condiciones, tiene que estudiar, se prepara. ¿Cómo funciona? Porque enfermería tiene muchas aristas donde se mueve. ¿Ya? ¿Cómo cae una enfermera a trabajar en urgencia? ¿Ya? ¿Es porque le gustó? ¿Es por casualidad? ¿Es porque tengo que formarme en esto? ¿Cuál es el recorrido para a lo mejor algunos chiquillos que están viendo y dicen, a mí me gustaría trabajar en esa dinámica que está hablando Belén y Dianira? Lo que pasa es que la mayoría de las universidades hoy en día están titulando a los alumnos como enfermeros generalistas. Ellos pasan por la malla curricular por todas las áreas, psiquiatría, recién nacido, oncología, todo, absoluta pediatría, Que le sí, gusta mucho. sí, adulto como viendo todas las aristas. Y hay uno de los ramos, por ejemplo, que es urgencia. Perfecto. Y después, ellos después cuando toman su internado, repito, como dependiendo de la universidad, ven dónde quieren. Si por ejemplo quieren hacer primera atención primaria, que es trabajar en los consultorios, en los CEFAM, esa es una internado y el otro internado es elegir como algún área del hospital, que puede ser pabellón, intermedio, UCI, urgencias, médico quirúrgico, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de los universitarios de la carrera de enfermería salen como pudiendo resolver en cualquier área. Perfecto. Y ahí va como un poco el tema del gusto. Sí. Es lo que te acomoda más. Claro, Claro. Lo que te gusta más. ¿Tú cómo llegaste a la urgencia? No me Sí, acuerdo es una cómo buena llegaste pregunta. tú. Sí. ¿Cómo fue su recorrido? Ya, mi recorrido fue entrampado un poco con la pandemia. Yo iba a ser enfermera, yo quería hacer mi internado en oncología. Quería hacer un poco como de musicoterapia, como desarrollar más el tema de las terapias complementarias, y eso se hacía mucho en oncología. Y llegó la pandemia y dijo, Hasta ahí llegamos. hasta ahí nomás llegaste. Y se abrieron cupos en la urgencia de un hospital y me dieron la opción y yo dije, ya, había hecho el cuarto año el ramo de urgencia, lo había hecho en ese hospital y ya dije, vamos, ahí me puse, fuimos y me encantó, lo pasé súper bien y de ahí después cuando ya me titulé. Claro, un empecé, hospital distinto al donde trabajamos nosotras. Sí, pues hospital distinto. Y empecé a postular y quedé en este nuevo hospital y de ahí ya llevo ya mis 5 o 6 años, 5 años voy ya en este hospital. Pero Bueno, claro, fue un cambio radical. Pero que la vida es un poco así, porque de repente te Sí. pone ante situaciones que uno no se las espera, no se las imagina y te deja seducir por el entorno. Sí, sí. Bueno, No, a mí me pasó, pues yo llegué a donde trabajo ahora como alumna, 2016. ¿Tú hiciste tu internado en la Yo urgencia? hice Sí. mi internado en la urgencia, pues yo antes llegué como alumna de cuarto Ya.
Y yo llegué muerta de miedo, pues, así Claro. como yo no quiero trabajar aquí, no, yo quería trabajar en atención primaria, un CEFAM de 8 a 5, muy tranquilo, no haciendo turno, y me encantó la urgencia. Y pucha, al otro año elegí mi internado en la urgencia. Me acuerdo que le mandé mail a todo el mundo en la universidad y por favor, yo quiero mi internado en la urgencia, quiero mi internado en la urgencia. Logré el internado en la urgencia porque me iba bien por nota y todo. Y nunca más me fui, po. Ahí quedaron. Y llevo 8 años en la urgencia y no, feliz, po, feliz. Sí. Sí. Como me enamoré de la urgencia, la verdad, no trabajaría en otro servicio. Si me tuviese que ir, ponte tú, seguiría trabajando en urgencia. Es que es un servicio muy servicio especial. que sí. Sí, sí. Yo creo que a cualquiera que le pregunten Exacto. como del área que trabaja en urgencia, hay que ser como bien especial porque Sí, como es por muy ejemplo intenso. es un poco desordenado, pero Sí. dentro del desorden nosotros tenemos nuestro orden. Lógico. Es un Claro. caos, todos los días es un caos. Te desordena la vida, la verdad. Yo siempre lo digo y con los alumnos siempre lo converso. Uno es como muy estructurada y esto es como lo que te saca de esa estructura. Porque puedes estar muy tranquilo, es un turno muy Puede estar estable, estable Claro. dentro pero de la gravedad. dentro de siempre la decimos. gravedad, sí. Estamos estables dentro de nuestra gravedad y de un momento a otro Estalla todo. Sí, Estalla todo. nos pasó esta semana, estábamos muy tranquilos y de repente 2 reanimadores de una. Llegó un paciente pediátrico y llegó un adulto en 10 minutos. Sí. Y ahí quedamos corriendo y listo, ¿cachai? Mm. Y es muy vibrante porque te pone al límite y te desafía, ¿cachai? Te Entonces desafía es eso, constantemente. es un desafío constante en el que tú siempre tienes que estar preparado y en el que tus conocimientos siempre tienen que estar actualizados. No podía estar al debe. Mm. Yo creo que eso es lo que nos motiva a todos los que estamos en la urgencia, es que nunca podía estar como debiendo algo. ¿Cachai? Siempre tenéis que estar sabiendo, siempre tenéis que estar actualizado, siempre tenéis que estar en constante movimiento. Que eso es importante Es para los alumnos. súper Que importante. sepan que tienen que estar siempre ahí, que no es una situación estática donde yo No, para me nada. deposito y quedo, sino No, que para nada, porque Mm. siempre tienes que estar avanzando, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo más que puedes Claro. hacer, siempre hay algo más en lo que te puedes capacitar, siempre hay algo más en lo que puedes aprender. Sí, Y de hecho siempre hay que estar ojo con las actualizaciones de los Exacto. procedimientos. sí. Por ejemplo, no sé, los temas respiratorios, después del COVID vino un cambio Total, completamente Sí. Total. y uno tiene que estar siempre como chequeando, como ya, estoy haciendo bien este procedimiento, cómo lo puedo mejorar, de qué manera educar también Sí. a Sí. los alumnos. Además que hay algo que, por ejemplo, a mí personalmente, y yo creo que a la Belén también le gusta mucho, es que los médicos con los que trabajamos en la urgencia aceptan mucho nuestras sugerencias. Mm. Yo siempre también le recalco a los alumnos, uno no, como enfermera no es solo un ser pinchante, ¿cachai? No es como solo la que va a poner la vía, la que va a administrar el tratamiento, sino que uno sugiere cosas, oiga doctor, ¿sabe qué? Pucha, no veo bien a este paciente, podemos hacer esto, ¿sabe qué? Hagamos esto, y te toman en consideración y finalmente eso es un trabajo en equipo que se valora un montón y es en pro del paciente, ¿cachai? Y desarrolla el eso pensamiento crítico Exacto, también. Exacto. te desarrolla como profesional mucho más Sí. y te valida como profesional. Entonces tú no eres solo la que va a poner la vía y hospitaliza al paciente en el papel. Eres un ser que de verdad hace cosas por el paciente y tú ves que lo que tú estás haciendo lo ves en los cambios clínicos del paciente en Claro. el tiempo que está en la urgencia. Y eso es súper valioso. Mm. Y eso te reconforta mucho como profesional y como persona. No, me queda muy claro. Qué bonito el tema porque en realidad es importante que la gente sepa que cuando va a una urgencia, ellos ven la parte de adelante, claro, llegan con esta Claro. urgencia, valga la redundancia, pero tal vez no entendían qué estaba pasando y lo que implica trabajar en ese lugar, ¿ya? Le agradezco esa información porque en realidad para que la gente también entienda que a veces ustedes están cansados, están agotados, Sí. los equipos también se desgastan. Entonces hay que estar en esas dos posiciones, ¿ya? La posición de la persona que llega con esta necesidad, pero también del equipo que tiene estas especies de high de situaciones que tienen que resolver aquí ahora, rápido, porque están jugando con una vida. ¿Mm? Claro. Sí, pues, Y además es importante el tema, como lo que dices tú, de la población que viene obviamente con una situación, con una dolencia, con alguna situación de gravedad, que nosotros también tenemos que guiarlos, educarlos, Exacto, exponerle todo. Por ejemplo, a veces los tiempos de espera de los pacientes en la Sí. urgencia, a veces hay gente que no lo entiende, pero cuando uno le explica, le expone la situación, les dice que no es por orden de llegada, sino que es por orden de gravedad.
ellos ya como que entienden un poco y bajan como esta ansiedad. Ansiedad, porque Sí. claro, tú siempre cuando llegas a una urgencia crees que lo tuyo Es es lo más importante. Sí. Mm. mm, Es lo más Sí. importante, crees que tu dolor es más importante que el del otro y obvio que se entiende Sí, por supuesto. que tú consideres que lo tuyo es primordial sobre el otro, Claro. que es lógico. Pero claro, el paciente al explicarle, que es parte de nuestro rol al educar, porque la enfermería tiene varios roles, Sí. entienden y nos ayudan también a que sea todo más agradable, porque nos pasa que los Sí. pacientes se ponen a pelear en la sala de espera o Sí, sí. un montón de cosas, más en este tiempo ahora que viene el invierno, Sí. más se agudiza porque se esto llena. del tiempo de espera y en educar al paciente de que la consulta en la urgencia sea por algo que de verdad amerita una urgencia. Mm. ¿Cachai? Como de educar al paciente en eso, porque de repente pasa que hay cosas que podemos resolver en una consulta de policlínico y que para el paciente es mucho más agradable esperar y comprar su bono y demorarse mucho menos que con nosotros va a estar, ¿cuánto? 6 5 o horas. 6 horas. Es el promedio. Sí, O de sea, hecho una los consulta, hospitales, claro. los hospitales pueden ser hasta En un hospital 12, 18 público, horas. Sí. Claro, las clínicas lamentable, privadas, claro, Mm. las clínicas privadas pero puede ser un poco menos, pero hoy en día está habiendo un alza en la Sí. consulta a las urgencias y claro, uno los tiene que categorizar como de mayor gravedad a menor gravedad Mm. y los de menor gravedad van a tener que esperar más. tienen que Lógico. esperar. Exacto. Lógico. Entonces, ahí yo creo que todos en área salud estamos un poco al debe en educar a la población Sí, de qué es lo que debe consultar en una urgencia, que yo creo que el objetivo también de este capítulo Justamente, es justamente. educar sobre dónde y cuándo debo consultar en una urgencia versus algo que puedo atenderme con una consulta con hora solicitada para no tener que perder tiempo Sí. en una consulta esperando 6 horas en una sala de claro, espera, y Mm. desatizar tú un poco también la entiendes urgencia. que cuando Sí. vais y esperáis 6 horas, Mm. cuando te toca tu turno, estáis súper ofuscados, Sí. porque estáis 6 horas sentados en una silla súper incómodo, en una sala de espera que está llena, que todo el mundo está esperando igual que tú. Con un malestar, con un Con una dolor. molestia, Exacto. claro, pues entonces se entiende el malestar del paciente. Entonces, es súper importante que a lo mejor eso lo podéis resolver en otro lado en 20 minutos, media hora. Mm, Sí. ¿Cachai? Sí. Y ahí creo que estamos al debe en nuestro rol. Mm. Y por eso es súper importante hoy día como explicar esto y ayudar a la comunidad para que entienda Claro. este Sí. feedback de la consulta. Sí, eso mismo, vamos a esa misma temática, voy a ir acotándole para que ustedes vayan diciendo y nos vayan como clarificando si esto podemos tener esta resolución más rápida, Sí, para que claro. la gente entienda. Les voy a hacer algunas preguntas para ir más Ya. o menos como visualizando eso, ¿ah? Ya, pero que, insisto, que importante es lo que dicen porque la gente llega y uno nota las tensiones en la sala de espera, ¿ah? Sí, Pero bueno, es parte de, digamos, es parte de. Les voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué son los primeros auxilios? ¿O qué entendemos por primeros auxilios? La gente habla, a nosotros nos gusta mucho en este podcast como poner claridad en los conceptos para que la gente lo entienda. Pero ¿cómo podemos entender ese concepto, primeros auxilios? ¿Qué es eso? Los primeros auxilios son la atención más inmediata Ujú. frente a algún accidente o alguna situación que requiera atención médica, pero va a ser de personas naturales, no es necesario que sea el personal médico. Esta atención primaria, o sea, este primer auxilio, va a estar ayudando en el tiempo en que llega el personal SAMU, ambulancia, personal capacitado. Entonces son actividades básicas que podríamos hacer en la casa, en el colegio, en la universidad, en la calle, en todos lados. Son actividades que no requieren como gran educación. Conocimiento, Claro, realizado por conocimiento. cualquier persona, Perfecto, con perfecto. implementos básicos, Ya. no con instrumentos, No con instrumentos médicos, claro. médicos, claro, avanzados. Pero un buen primer auxilio puede... Ayuda muchísimo Sí. Ya. en lo que nosotros podemos hacer cuando llega la urgencia. De hecho, una atención correcta de primer auxilio aumenta en un 80% la probabilidad de como sobrevida a una emergencia como grave. Imagínate, un porcentaje Es altísimo. altísimo. Es altísimo. Es altísimo. Mm, Sí. Es altísimo y son acciones súper chicas, pero que bien ejecutadas marcan una diferencia Tienen considerable. una eficacia tremenda. Sí. Sí. Mm.
¿Y la gente tiene nociones de eso, no? ¿Qué creen ustedes así, con su experiencia? ¿Ustedes sienten que la gente como que le pone énfasis a esta temática, la minimiza, dice, no, ¿para qué voy a saber esto? ¿Cuál es Mm. desde su visión, Yo su creo, problemática? yo creo que como sociedad, no es una crítica a la Sí, sociedad, estoy hablando sí. como en general, como sociedad estamos un poco al debe. Sí. Cuando tú nos hiciste la invitación, yo venía pensando y decía, hoy día en los colegios, en las universidades, vuelvo a repetir, en la casa, en la tele, el matinal, no sé, exponen estas situaciones, exponen qué hacer, por ejemplo, en el caso de un paciente, o sea, de una persona, perdón, me voy a poder decir paciente, de una persona que cae desmayado, Mm, de una persona que se atora con un pedazo de carne mientras está comiendo. Se sabe, si hay un correcto manejo, si hay un saber, por ejemplo, los signos y síntomas de un accidente cerebrovascular. claro. O sea, ponte tú ahora, tú rescato y felicito que ahora hay DEA, estos desfibriladores Sí. automáticos externos en muchos En lugares. muchos lugares. En mall, en el aeropuerto, en supermercado, en universidad. Pero lo sabrán Pero ocupar. eso es súper Sí. importante. La gente, yo creo que claro, ay, tú lo veías ahí hermoso, colgado en Aunque la tiene- pared. aunque tiene las instrucciones, que Claro, son- que pero son él muy con los sim- nervios. Sí. que son muy simples de seguir, Sí. pero yo no sé si el guardia, tal vez a lo mejor porque lo hayan capacitado, desconozco en realidad si Mm. estará capacitado, pero no sé, alguien, la señora que está comprando ahí en el supermercado, ¿lo sabrá usar? ¿Sabrá que hay que romper el vidrio, sacarlo, abrir el estuche, prenderlo primero para escuchar las instrucciones? Mm. Sí, esas Es pequeñas súper- cosas. Es súper Sí. importante que a lo mejor, no sé, en algún comercial en la tele, diga cómo abrirlo, ya que hay en tantos lados Claro. y de verdad que una desfibrilación precoz salva en un paro. Exacto. ¿Cachai? Es una herramienta muy importante. Hay en muchos lados, utilicémosla, pero capacitemos a la gente para que la utilice. Mm, Claro. sí. Porque lo puede poner cualquier persona, Sí. lo puede utilizar cualquier persona, pero hay que saber utilizarlo. Y de hecho en otros países se hace, por ejemplo, en los colegios, en las escuelas, se hacen cursos de primeros auxilios. saben. Los niños saben hacer RCP, de hecho típico los videos de RCP de Estados Unidos y todo, muestran a los niños sabiendo llamar al 911 en el caso de Estados Unidos, de pedir ayuda, de decir o de intentar incluso hacer RCP. Mm, Entonces yo creo que acá hay que hacer una invitación a tomar un poco de conciencia y quizás generar educación, claro, sí. educación Estamos correcta. bien al debe. Va venido bastante gente. Hemos hablado de accidentes cerebrovasculares, hemos hablado del uso de los medicamentos, tengo un químico acá también. Y esta ha sido una constante de que parece que falta mucha educación y que son temas que podrían hablarse, como dicen ustedes, en estos matinales o en cualquier Claro. cosa que la gente lo ve masivamente, pero que se terminan como minimizando. O sea, en Mm. algo súper cortito, simple. Sí, pequeñas Porque cápsulas. cápsulas, porque pequeñas no cápsulas. necesitáis, porque la información muy larga, muy latera, nadie lo va a Sí, escuchar, sí. da lata. En algo cortito, no sé, Mm. aplique el DEA, despegue los parches, pónganlo en el pecho, prenda el... Sí. Sí. Bueno, el objetivo con esto un poco hacia Sí. eso, que tengan algunas nociones y que la gente pueda, ante una eventualidad, saber cómo actuar, cómo actuar. Claro. y estar dentro de ese 80. Y Claro, no dentro del no, 20. no del 20. No del 20. Queremos una Totalmente. sociedad sobre el 80%. Acotemos, vamos catando algunas cosas. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los principales accidentes que sufren los niños y las personas adultas en el hogar? ¿Ya? Vamos acotando un poco eso. Bueno, la verdad es que hay que siempre estar preocupados con las edades extremas. Por Ujú. ejemplo, los niños menores de 5 años son los más propensos a Claro. tener accidentes. Y en el caso de ellos, por ejemplo, siempre tiene que ver con caídas, quemaduras, sobre Ujú. todo en la cocina, ahora que se viene el invierno, Sí, las la estufas, estufa. La mano. la mano, claro, y también la intoxicación. Mm. Ya los niños, sobre todo cuando empiezan a gatear o a caminar, los toman muebles. todo lo que puedan encontrar. toda la Entonces, boca, toda ¿no? la boca, Sí. claro. Exacto. Entonces puede ser una botella de limpiador de pisos, o puede ser una moneda. ¿Cuántas veces nos han llegado niños que Que se se tragan han estas tragado típicas moneda, pilas, o las monedas o las sí. pilas? Y que claro, gracias a Dios pasaron la vía y llegaron hasta el estómago. Pero se van monitorizando claro. durante varios días, tienen que seguir yendo al hospital, Exacto. entonces Mm. la mamá Eso- angustiadísima. Lo otro que generan los accidentes es culpa. Sí, Sí. sí. Entonces, dejar súper claro que un accidente es un hecho fortuito,
que Es no un es culpa. accidente. Claro, que puede Exacto, pasar. no es sí. culpa de nadie, si bien es un hecho prevenible, que es algo que uno puede evitar, que puede prevenir, que puede buscar medidas para que no ocurran, puede ocurrir de la misma forma, Sí, ya no es culpa del papá, de la mamá, del hermano, es algo que pasó Claro. y que tenemos que ver cómo solucionarlo. exacto. Ya nosotros hemos visto familiares pelearse por accidentes. Que No tú es fuiste, que tú tú... fuiste, es tu culpa, tú no estabas mirando, se cayó, esto es todo tu culpa, familia destruida por un accidente, Sí. que no es responsabilidad de nadie, No. es un accidente. Mm, ¿Ya? Entonces, hay que prevenirlo, hay que estar atento, pero no culparse. Ya Sí, creo muy buen que, punto, que muy no, buen punto. no va por ahí. Por lo menos en ese momento, después, cuando estemos más calmados, pasemos el shock, la angustia del momento, veamos Claro, qué cosa hay que hacer para que no vuelva a Evitar los pasar. riesgos, Claro, evitar ¿Qué los cosa riesgos. podemos riesgos, hacer? sí. Ya, pucha, ¿sabes qué? En realidad no fue solo responsabilidad mía, fue de todos porque todos dejamos los juguetes tirados y la pila se cayó y se la tragó, o yo dejé el monedero al Al alcance alcance. y, Claro. y no lo debía haber hecho. El hervidor, claro, ahora no sé si se han dado cuenta, todos los hervidores tienen un cable mucho más cortito. Claro. Entonces, claro, pero aún así me quedó colgando y se cayó y se quemó. Ya, Claro, de pero hecho, por ejemplo, hoy día hablábamos, la Diani tiene un pequeño perrito, yo tengo un perrito. que en verdad es grande. Y yo, La persona Belén no adulta, tiene perro. claro, entonces la Malu se me ponía encima y me pasaba, Es- casi me bota. Mi, Entonces mi yo perrita decía, es un poco bruta, es intensa. claro, entonces- yo decía, pucha, imagínate un chico, un niño de menor de 5 años, Lo tira lejos. claro, lo empuja, tira, se sí. puede caer, Un adulto mayor, una punta, y también eso, esa es la otra, el rango El etario. otro el área. otro, Claro, el otro extremo. el adulto mayor. Mm. El adulto mayor empieza a tener pérdida de musculatura, entonces Sí. tiene menos centro de gravedad y puede perder el equilibrio más fácilmente. Sí. Entonces se puede caer, su piel es más, Más débil, frágil, más más frágil, entonces delgadita. puede sufrir mayores cortes, golpes, Que es muy habitual con los sí. adultos mayores, algo que se conoce como desforramiento, claro. que es que la piel, como es tan delgadita y es tan frágil, uno al tomarlos y traccionar la piel, como al afirmarlos, la piel se desliza en el sentido contrario y se rompe, Claro. sin querer romperla, evidentemente, y queda como la piel como... Como viva, Como, sí. claro, Claro, así como como este descascarada. polar queda como hacia Ya. atrás. Claro. Claro, entonces un golpe que, por ejemplo, no sé, yo de 30 y tantos años, sufro un corte o un golpe, voy a tener una pequeña Una apertura. pequeña. En cambio, el adulto mayor, por tener ya- esta pérdida como de colágeno de la piel, va a tener como esta piel que se va a salir y la herida va a ser Va a ser mayor, más más grande. y va a tener un hematoma considerable y, por ejemplo, en una persona que utiliza anticoagulante, aún mayor. Claro. La aspirina. Las- La aspirina, que la toma, la cardioaspirina, la aspirina, la Y gente la vamos toma harto. tomándole riesgos, por ejemplo, en los adultos mayores. El otro día, mira, un paciente, una señora, todos hemos tenido adultos mayores, abuelitos, una señora típico de los adultos mayores que no pueden dormir en la noche. Nos acordamos de mi abuelita, la señora tenía un altar en su dormitorio y la señora no podía dormir, entonces se puso de rodillas en el altar a rezar y se quedó dormida la señora. Y se fue de frente y se pegó con el borde de la mesita del altar aquí en la frente. Entonces tenía una herida como de 10 centímetros en la frente, sangrando, porque la cara también Claro. sangra mucho. Sí. Entonces llegó como a las 3 de la mañana con toda la familia la señora porque sangraba y sangraba y sangraba. Entonces, Claro. importante que a lo mejor la señora, le decíamos, porque la hija que la llevó se sentía muy culpable porque la dejó rezando ahí sola en la noche. Obviamente ella también estaba cansada, Sí, pobre. sobrecarga del cuidador, ella igual quería dormir. Entonces, eduquémosla y le dijimos, ¿a qué? Pero a lo mejor que rece sentada, po. Sí. No que esté arrodillada la señora, porque obviamente puede que le vuelva a ocurrir que se vaya para adelante, puede ir hacia atrás o hacia el lado. Entonces, no. Ya sí, lo voy Sí, a... no, y aparte eso también empezar es difícil. Los adultos mayores a veces esa Son medio transición son resistentes medio al cambio. resistentes. Sí. Entonces, por ejemplo, ya la ducha, poner antideslizante, poner Sí, estas barras, las barras. es súper importante porque la mayoría de los adultos mayores, como decía, las caídas, los cortes, los golpes, a veces otro- llegan con traumatismo encefalocraniano. Sí, Sí, gigante. Sí, gigantes. Lo otro, que, las bajas de cama. claro, Los también adultos mayores que no tengan alfombra. esas alfombritas que Que quedan hacen como que- bonitas bajo sí. la cama, No, claro, ellos se no. paran
y ¡pum! se Y se resbalan y resbala el Y golpe. puede ser se hasta cae. fractura de cadera. Sí. Típico, Y de típico, hecho, típico. eso limita mucho después el desarrollo. El adulto mayor, después de ese tipo de caída de fractura, Sí. queda postrado. Le Sí. cuesta Le volver cuesta a mucho volver. su autovalencia. Entonces, lo es otro, complicado. las zapatillas como de levantarse. Las zapatillas de levantarse, no todas tienen una superficie No, antideslizante en la no. base. Entonces, se deslizan, po. Exacto. Entonces, se las ponen en las patitas y se desplazan terminan- y ¡pum! Terminan, Patinando. claro. Sí. Entonces, ¿qué es recomendable? Que utilicen zapatillas. Sí. Las zapatillas más abiertas, tal vez sin cordones, porque con los cordones también se pueden caer, pero las zapatillas más Que les abiertas da más y que les estabilidad. da Claro. más estabilidad. Completamente. Que desechadas las zapatillas de levantarse. De hecho, uno son siempre muy peligrosas. le dice a los adultos mayores que llegan al hospital, ya, y las zapatillas, no, es que no me gusta, es que son mejores. Sí, Y ahí son hay mucho también más parte cómodas. un poco la educación. Sí. Entonces, esas son las dos poblaciones como más grandes que tienen estos accidentes y siempre van de la mano con las caídas, las quemaduras Sí. y el tema de intoxicaciones. Sí, Perfecto. a nosotros también, un adulto mayor, estas mezclas como de lavalosas, que tampoco están recomendadas, como mezclar, no sé, perdón que diga la marca, pero Sí. Quicks con cloro. Y no sé, pues nos pasó que un adulto mayor la confundió con una bebida, porque le hicieron una mezcla en una botella de bebida y se lo tomó, po. Mm. Sí. Entonces, El problema en realidad no fue de ella, porque pensó que era una bebida y porque- tenía el color de porque bebida. claro, además el envase de la bebida no era transparente, era como color verde. Entonces el adulto mayor pensó que era una bebida porque estaba encima como de la mesa de la cocina y se lo tomó y no era bebida. Mm, claro. Entonces, ojo Sí, con y de con hecho, eso ahí también. sumándome a lo que dice la Yanira, es súper importante cada vez que haya alguna intoxicación por líquidos de limpieza o por medicamentos, No inducir, no inducir el vómito y llevarlos a la urgencia, porque los protocolos en Chile tienen que ver con el CITUC, que es el Centro Toxicológico de la Universidad Católica. Entonces siempre el equipo médico llama, habla con ellos, les dice qué fue el medicamento o el tóxico, que el químico que consumieron, y ahí se hace todo un plan de atención para eso. Y de hecho al CITUC uno como persona natural puede ¿Puede llamar. llamar? Sí, puede llamar. Sí, tú puedes llamar como persona natural si tienes alguna duda, alguna consulta, no sé, que consumiste algo o pudiste haber olido algo, o tienes alguna duda, no sé, pintura o algún otro tipo de sustancia. Claro. Tú llamas, de hecho en los envases, si tú los lees, Todos en algunos dicen traen el CITUC. teléfono del CITUC, Sí. tú llamas y te orientan por teléfono qué es lo que tienes que hacer. Perfecto. Así que los invitamos a que Sí. busquen el número, que lo Sí. guarden, que lo registren del CITUC para que en caso de cualquier duda que tengan puedan consultar. 24 Es horas. 24 horas y está disponible para toda la población. Son gente muy amable, atienden profesionales de la salud Sí. y te explican todo lo que tienes que hacer. Perfecto. Entonces, como en síntesis, tenemos estas intoxicaciones, estas quemaduras y las caídas que son transversales a adultos y personas mayores. Eso es más Perdón, a frecuente niños y personas mayores. son los dos Los dos extremos. extremos. Sí. Sí. Perfecto. Y podríamos decir que las heridas cortantes y las fracturas. También son- existen. Claro, las caídas van de la mano con Con- los Pero golpes y las fracturas. Las heridas cortantes y las fracturas van como más en la edad media. Como, Sí. Ya. Sí. como nosotros. Claro. Pero las heridas cortantes son como más habituales como en... Y en el caso, ustedes hablaban de estas heridas también, ¿qué hace? Porque la gente quiere echarle alcohol, un Ya. montón de cosas, y también para, ¿qué hace? Es decir, tengo a alguien que está sangrando, ¿qué hago? ¿Le pongo una bendita? ¿Lo amarro? ¿Qué, Ahí qué hago? es súper importante evaluar el tipo de sangre y de hemorragia que estás teniendo. Y evaluar si usas o no usas anticoagulantes. Como son dos cosas que tienes que evaluar. Primero, si es una herida que sangra profusamente o pocas cantidades de sangre, si es de capilar o es venoso. Porque hay tres tipos, como la sangre de capilar, que es muy poquito, es muy discreto. Una sangre venosa que va a chorrear, pero es una sangre oscura. O una sangre arterial que sale como a Es como las de las borbotones, pero es películas. como las Películas. películas. Las películas, o sea, que Que sale es así como como a el chorro, chorro, como el claro. chorro. Un rojo brillante. Mm. Ya ahí nos empezamos a asustar. Po. Claro. Ya. Y si toma anticoagulante, nos asustamos al tiro de entrada. Po. Claro, Corre ¿y qué, Sí, qué po. hace la persona ahí? claro. Por ejemplo, ya, pongamos una situación. Ya Me corté con un estoy cuchillo. cortando y me corté con un cuchillo. Lo primero que uno siempre dice es como lavemos la herida. Ya, porque quizá el cuchillo estaba contaminado, estabas ¿Agüita cortando nomás? carne, Agua. agüita. Ya. Agua de la Uno llave. abre la llave,
y Sin poner el jabón. dedito. Sí, No, ya. sin jabón, Sin solo jabón, agua. sin nada. Sin Claro, alcohol. que el agua lo que haga es barrer lo que pudiera quedar como de microorganismos del cuchillo, etcétera, etcétera. Luego de eso, secar, y si eso sigue sangrando, presionar. Perfecto. ¿Ya? Eso es como lo más ¿Con qué importante. presiono? Por ejemplo, no todo el mundo tiene gasa en su casa. No, Ya, o sea, nosotras, porque somos profesionales de salud, tenemos gasa, tenemos una bendita, claro. Pero yo creo que si yo te pregunto, Rodrigo, ¿tú tienes gasa en tu casa? Probablemente no vas a tener. no, po. no tengo Pero gas. ¿qué vaya a tener? Un paño de cocina limpio. Mm. Un paño de cocina Una limpio. toalla. Una Una toalla, una Una sábana. sábana, Algo, una tela que esté limpia. claro. Ya no nos vamos a poner el paño de cocina ahí que hemos usado toda la No. semana, que No, está con no, lo grasa. ideal es que no. Ya algo limpio que nos ocluya la herida y que lo mantenemos presionado, una presión continua y Y, firme. y así me voy a la urgencia. Si es una herida grande, Claro, sí, pues, sí. pero si no, evaluamos. Ya. Claro, si es una herida Hacemos que la está presión, sangrando mucho, Ahí y sí, parto para claro, allá y con que va todo. de la mano con lo que decía la Dianira. Por ejemplo, si el paciente toma anticoagulante y tuvo un corte que uno ve que el corte es Ese. profundo, porque también hay cortes chiquitos y ya. Que se quitan rápidamente. Claro, Claro. y de hecho van a parar de sangrar al momento en que tú lo tengas Que tú bajo lo el tengas, agua, lo exacto. sacas y ahí ya para de sangrar, listo. Porque el cuerpo Claro. genera a sí mismo hemostasia y detiene Claro, la claro. hemorragia. Y empieza el proceso al tiro de la De la cicatrización. cicatrización Claro. y todo, y ahí podemos poner un parchecito, todos tenemos un parche curita en la casa, podemos armar ahí un parchecito con una tela de... Sin echar nada. Nada, No me no pongo hay- así como le voy a echar esta cremita porque No, sigue no, 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 nada no. de eso, ¿ya? No, mira, los pacientes perdón mi mamá, yo la quiero mucho, pero es mi mamá, pero mi mamá se echaría sal y limón, po. Claro, Yo no, ahí, el alcohol, el agua colmo de la oxigenada, enfermera, no. la povidona La ayudada, no, no, nada, nada. Ya. Yo siempre le digo a los pacientes, o sea, claro, los pacientes cuando dicen, ay, ¿le puedo echar alcohol al día? No, el alcohol mejor en el happy hour, Ya. pero Sí, no pues, en el momento de limpiar la porque herida, claro. Lo que pasa, ya pongámonos profesionales, Profesional, sí, perdón. porque la piel se regenera, ¿no es cierto? Se Ujú. produce la reepitelización. Y si yo aplico alcohol o povidona o algún otro agente, va a disminuir el crecimiento celular. Las células no claro. se van a reproducir entre ellas, por lo tanto va a disminuir esto y se va a demorar más tiempo. Estoy favoreciendo Entonces, el si proceso. yo no aplico nada, favorezco la reepitelización. Perfecto. Ya, a menos que utilice apósitos especiales para Claro. favorecer el crecimiento celular, Claro. que nadie Nadie en su tiene. casa de No. forma habitual tiene. Mucha gente dice, oye, ¿sabes que compré un suerito porque prefiero echarle suerito? ¿Cuál es la opinión Sí, de eso también. Está bien. De hecho, las Perfecto. curaciones hoy en día, en los servicios de urgencia, lo que más nosotros ocupamos es suero Es suero. fisiológico. Y Pero, eso lo venden en la farmacia Sí. y todo. pero que es o sea, importante fijarnos que no esté vencido, Sí. Claro. porque pasa mucho tiempo que uno no lo Sí, utiliza por y lo deja guardado ahí como en el último cajón del closet, la cocina, y no Mm. tiene fecha de caducidad. Claro. Entonces, fijarnos que esté vigente y utilizarlo. Igual que los apósitos también También vienen, vencen. sí, tienen fecha de vencimiento y vienen estériles y vienen en un papel que los protege. Ese papel tiene que estar indemne, tiene que estar seco, no tiene que estar manchado, no tiene que estar mojado, no tiene que estar sucio. Porque si está en cualquiera de esas condiciones, es como el paño de cocina que lleva una semana colgado. Claro. Entre él y el paño no hay ninguna No hay No. ninguna Perfecto. diferencia. Agüita al agua, agüita tibia, agüita calentita. Ya, ese es un Esa punto es muy excelente importante pregunta. porque a veces nosotros le decimos a los pacientes que ya tienen una herida, por ejemplo, y ya se tienen que limpiar en la casa o lo que sea, uno les dice, puede ocupar el agua del hervidor. Pero hay que ser súper y hacer énfasis en que el agua del hervidor fría, Sí. fría, porque ya veo que termina el Para- hervidor y ahí no, y ahora termina produjo una quemadura. Termina de hervir Claro. y se echa la... Entonces puede ser agua de la llave fría, Ujú. y puede ser también el agua del hervidor, pero frío, Ya, no, perfecto. no caliente ni tampoco tibio, porque de hecho al ser el agua fría ayuda con este tema de la vasoconstricción, entonces las venitas como que se cierran porque está helada y eso ayuda también a detener un poco el sangrado. Perfecto. Súper claro. Nos fuimos adelantando algunas preguntas, pero tuve que Pero- hacerlo. Sí, Porque sí, es está como la bien. dinámica. Le hago otra, ¿ya?
¿Cómo abordar los primeros auxilios ante algún tipo de fractura o caída por accidente? Porque también pasa así, chuta, me fracturé, ¿qué hago? ¿Ya? Le trato de arreglar, lo llevo, lo fijo, no, ponlo para acá, ponlo para allá, Ya. se le salió esto. ¿Qué hacemos ahí? Porque hay distintos tipos de fracturas. Ustedes son Sí. más expertas que yo en eso. Y Entonces, súper importante de entrar con una fractura es que sí o sí tenemos que ir a un servicio de urgencia. eso es, No hay, no hay opción. no hay No, no hay opción. opción. No hay opción. No hay opción, tenemos que ir a un servicio de urgencia, sí o sí. Idealmente un servicio de urgencia que tenga traumatología, Claro. porque lo vamos a necesitar. El que ve la fractura es un traumatólogo. Claro. ¿Ya? Y hay que diferenciar si va a ser quirúrgica o solo con inmovilización. Y ahí es algo súper importante. Las fracturas son muy dolorosas, las luxaciones son muy dolorosas. Y la clave para aliviar el dolor en un ambiente extrahospitalario es la inmovilización. Ya. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, aunque suene muy grotesco y muy feo lo que voy a decir, con lo que usted tenga en su casa, inmovilice, porque de verdad eso ayuda a disminuir el dolor. No lo mueva. Entonces la clave No es lo no lo mueva. mueva. Bueno, primero, ante todo, ver si la persona, la caída y todo, si responde, si está consciente, lúcido, orientado. Y, por ejemplo, ya, se fracturó el tobillo y quedó el tobillo mirando para el norte. Claro, estaba jugando a la pelota. Estaba jugando a la Claro, pelota y, Claro. Y esto y pasó. quedó el claro. tobillo para allá, ¿no es Mm. cierto? Y estamos en la cancha. ¿Y qué tenemos para inmovilizar? Ahí entre los amigos, no sé, alguien encontró una caja de cartón o lo que sea, Claro. y con la caja de cartón, como el tobillo quedó mirando hacia donde sea, lo tratamos de inmovilizar lo más que podemos, le podemos poner algunas poleras de algunos amigos alrededor y lo inmovilizamos con la caja. No lo muevo, no trato de No lo enderezarlo, nada de No lo eso. trato de enderezar, no lo trato de alargar, No, nada. nada. Tal Nada. cual como está, Claro. lo llevo al servicio de urgencia. Y eso con la mayoría de las extremidades. Por ejemplo, Sí. si pasa lo mismo en la muñeca, si pasa lo mismo en el codo, lo mismo. toda la Inmovilizar para que estos movimientos no se produzcan. Perfecto. ¿Ya? Y se inmoviliza siempre. Puede ser con 2 tablas, con 2 ramas. Con lo que escolar, tenga a con lo que mano. tenga que pueda ayudar a la inmovilización. Aunque se vea muy feo y usted diga cómo, No Tal importa. hágalo, porque de verdad que la inmovilización disminuye el dolor. Si anda con ropa, la dejo con la ropa, le saco la ropa, le saco el zapato, ¿qué hago ahí? Déjele la Dejar ropa, todo quieto. Todo porque quieto. Todo a quieto. menos que esté sangrando. Claro. Ya, ahí cambia la Sí. Si situación. usted ve que, pongamos que es aquí en la extremidad, y usted ve que esto se empieza a llenar de sangre, usted tiene que buscarla dónde está sangrando. Claro. Para hacer lo otro que hay Claro, más porque Para si está hablar, con un sangrado exacto. activo y supongamos que es la arterial, como sale en las Mm. películas, ahí tendríamos que hacer presión, Presión. más que preocuparnos como de la inmovilización. exacto. Ahí, Ahí la hay que empezar las fractura- prioridades. La fractura Perfecto. pasa a segundo plano Claro. porque la prioridad es detener la hemorragia para que esta persona no se nos muera por la hemorragia. Claro, Perfecto. Y en el caso de fracturas de cráneo, ya. Ahí, Ahí- ese punto es Mm. súper importante, porque, por ejemplo, ya, ¿qué puede pasar? Accidente automovilístico, atropellan a Sí. alguien. Y esta persona, el golpe lo botó completamente. Nosotros, lo primero que se pide es no movilizar a ese paciente. no. Porque no sabemos si él tiene fractura Del cuello, de cervical. de alguna claro, cervical, de alguna vértebra, Claro. y quizá al moverlo podemos generar mayor daño. Exacto. Entonces, ese tipo de pacientes, o sea, me da por decir pacientes, Sí. ese tipo de personas que sufren ese tipo de accidentes, no hay que movilizarlos, dejarlos quietos, Ahí y lo nomás. más importante es, obviamente, ver si es que está respirando, si es que tiene pulso, para estabilizar, o sea, establecer prioridades, porque obviamente si está en paro, hay que tratar de preocuparnos de hacer RCP. claro. Si es que está consciente, está orientado, hay que no movilizarnos hasta que llegue personal de SAMU, de ambulancia, que tiene todas las cosas para poder inmovilizarlo correctamente. Sí, porque la Sí. gente a veces dice, no, Claro. lo voy a tomar y me lo voy a llevar. No, Es- no, ahí es mejor déjelo ahí. esperar es que mejor llegue. dejar ahí Y que lo llegue, importante sí. ahí es no sacar el casco tampoco. Claro, por Ya. ejemplo, un accidentado en En moto, moto. En moto, claro, no. no hay que sacar nada, No. porque en realidad cualquier movimiento que uno pueda hacer sin tener las técnicas correctas o los elementos médicos correctos, podemos hacerle más daño a la persona. Exacto. Sí. Y con respecto a los golpes, Ujú. que también las caídas Sí. pueden Sí, generar golpes, siempre hay que preocuparse, por ejemplo, ya, todos nos hemos pegado alguna vez Sí. y nos queda un chichoncito, claro, un dolorcito, pero siempre hay que ir de la mano de si la persona perdió la conciencia, si es que, ¿Cuánto tiempo? claro, perdió la cuánto tiempo conciencia? perdió la conciencia, si es que empieza a actuar errático,
si es que empieza a responder erróneamente, incoherencias, si es que empieza con vómitos, con Si tiene mareos. sueño, si es una Claro. persona que, por ejemplo, Muy no sé, activa ahí. Claro, muy muy activa y activa cambió y- completamente su o se, actuar a se estar quiere ir a como, acostar, claro, yo diría que esa es una de las cosas más Sí. peligrosas que Sí. pasan, que es una persona que siempre quiere hacer algo o que Claro. está siempre vigil y dice, ¿sabes qué? Me siento mal, me duele un poco la cabeza, prefiero ir a acostarme. Claro. Yo eso lo tomaría Una bandera roja. como Sí, un signo de completamente. alarma completamente Ya. y en vez de que se vaya a acostar, yo me voy a la urgencia. Claro, Mm. es más, de hecho, es súper importante, persona que sufre un golpe fuerte, hay que dejarlos despiertos, o sea, tenemos que hablarles, tenemos que responder, que no caigan Observarlo. en En esta el como transcurso somnolencia. lo llevo a la Sí. urgencia, lo Claro. mantengo vigil, Claro, ¿cierto? sí. Para que él no se quede dormido. Sí, porque ¿sabes qué? completamente. Nos ha pasado que han llegado personas que se han golpeado la cabeza, se han acostado, han dormido y después lo han tenido que ir a buscar los chicos de ambulancia y han tenido hemorragia en el cerebro. Claro. Y han pasado desapercibidas porque se han acostado a dormir y en este rato que duermen, el cerebro está sangrando, pero nadie se dio cuenta porque está Claro. durmiendo. Claro. La observación ahí es Es fundamental fundamental. con la familia que haya visto este golpe. Entonces, cualquier cambio de conducta, claro. sea motora, de sus conductas tradicionales, de que se pone Claro. más Sí. torpe, eso es, ya, tenemos Un que signo de partir alarma. corriendo. Claro, por ejemplo, no sé, en el caso de un niño, Mm, que siempre pasa los accidentes de los niños cuando se mueven en las camas y son Claro. pequeños, se Sí. caen en la cama. Lo primero hay que estar atento a eso, si es que el niño empieza a estar más somnoliento, no llora, mm. o empieza a estar un poco con vómitos, cosas así, son signos de alarma que hay consultar. que llevarlos al tiro a la urgencia. Y ahí- ¿Cuánto rato tengo que observarlo? Es decir, si yo mamá, claro, estoy ahí, se me cayó el niño de la cama, que puede pasar, Sí. ¿ya? Son las 3 de la mañana, ¿cuánto rato me quedo ahí mirándolo? Lo que pasa es que si es un accidente como grave, el niño va a mostrar los síntomas Inmediatamente. inmediatamente, En el claro, corto plazo. en el sí. corto plazo. Pero yo siempre le digo a los papás que es mejor pecar de Exagerado. exagerado. Claro, si Perfecto. ya ven que el niño tiene algunos cambios, mejor llevarlo, Mm. ¿ya? Porque, claro, lo que decía Dianira, de repente el niño puede tener alguna pequeña lesión y no se Pasa ve, claro, y pasa desapercibido. desapercibido. Los dos extremos que hablaban antes, ¿sí? Claro. El niño y la persona Y la mayor, persona mayor, mejor sí. tenerlo O sea, como, Y además, ponte tú, si le agregamos que usa algún fármaco, sí, con mayor con razón. mayor razón, o sea, Sí. un anticoagulante es un factor de riesgo más, Mm, usa aspirina, Mm. es preferible prevenir. ya. Y si O yo voy sea- en la calle y veo un accidente también, el mismo accionar que ustedes están describiendo, ¿cierto? Sí, o sea, Mm. claro, alguien que no tiene conocimientos de salud es preferible no movilizarlo, estar ahí, Llamar. acompañar, llamar, activar la cadena de supervivencia, llamar al SAMU, el 131, Ujú, activar ahí el protocolo de emergencia. perfecto. Ya Y, no- y algo que es súper importante, hoy en día los llamados al SAMU es tan difícil porque son muchos en Exacto. el día. Siempre es importante que describan lo que está pasando. Como estoy en la calle tanto, no sé, estoy en Vespucio con, no sé, con un poquito, ya no sé las calles sí que están Claro. juntas esas dos, pero estoy en estas calles, hay una persona que venía en bicicleta, que estaba con casco, fue atropellado por un auto, está consciente, está respondiendo, pero está tirado en el suelo y refiere que le duele, no sé, el codo. Perfecto. Eso es súper importante porque eso le genera al SAMU como un criterio de decir, ya, ok, tenemos Sí. esta situación, vamos. No Ese llamar y es decir, criterio atropellaron sobre- a alguien, vengan. Claro, porque no claro. saben en qué condiciones se exacto. encuentran. Mira, qué importante eso, que la gente sí. sea, cuando esté llamando, sea muy descriptiva Claro, en el proceso. Exacto. Y de pronto, si no contesta el SAMU, llamar a bomberos. Bomberos también tienen un servicio de ambulancia en algunas compañías, en algunas comunas, Claro. que también pueden asistir. Y si no, siempre está ahora todas las municipalidades tienen el servicio claro, de, sí, de sí. seguridad ciudadana, Sí, que también participan. y que son muy Entonces, proactivos. Exacto. Sí. Sí. También tienen conexión directa con algunos servicios de ambulancia, entonces Mm. también pueden participar en el rescate de algunas personas. Sí, y de hecho ahí es súper importante también saber a quién llamar. Sí. Acá en Chile se utiliza el ABC. El A es para ambulancia, el B es para bomberos y el C es para carabineros. Y esos van con el número Coinciden. 13 y el 131 es para Que están ambulancia. apareciendo, están justo apareciendo ahora ahí. en la Que es pantalla. El, 1, claro, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces el 1 de ambulancia, el 2 de bombero y el 3 de carabineros. Entonces es súper importante ahí porque a veces la gente solamente sabe el de carabineros. Claro. Entonces se llama mucho a carabineros y en realidad necesitaban bomberos o Bomberos. necesitaban ambulancia. Entonces Exacto. es importante Sí. ahí Utilizar bien el utilizarlos, recurso. claro. Lógico.
Sí, No, totalmente. sí, no, muy claro, muy claro. Gracias también por esos datos, porque creo que esa es la idea, que Ujú. como lo conversamos al inicio, que fuéramos dando como estos La elementos, estos educación consejos, Claro. totalmente. porque no son tips, son consejos para que la gente Sí. lo pueda hacer. Le hago una tercera pregunta, que un poco lo contamos. ¿Cómo hacemos estos primeros auxilios con algún tipo de herida cortopunzante? Pero ya pensemos en herida cortopunzante de mayor calibre, digamos. ¿Ya? No sé, le enterraron un cuchillo a alguien porque lo estaban asaltando, Ujú. se cortó porque no se cortó solo el dedo, sino que a lo mejor se cortó una arteria, se pasó a llevar, o con muchos casos tal vez tuvo una conducta autolítica y se le autolesionó. ¿Ya? Ya. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cuánto Eh, la cosa es mayor? Yo creo que las heridas cortopunzantes también van un poco de la mano con la profundidad y la extensión. Ujú. Por ejemplo, el tema de que hayan sufrido una puñalada, Sí, claro. ahí existen dos caminos. Primero, Claro. si que, por ejemplo, la puñalada dejó el cuchillo adentro, Como el el cortopunzante cortopunzante que fue. quedó adentro, o por Ujú. ejemplo, no sé, una pistola de clavos, se enterró un clavo, por nada del mundo retirar ese objeto. Perfecto. Nada. Usted se venda alrededor Con el objeto con el puesto. objeto ahí, Con el no objeto. lo saca por nada del mundo, porque el riesgo de sacarlo y que pase a llevar alguna arteria o algo y que empiece a sangrar, Eso funciona como un tapón. claro. Ya, así es un Sí. corcho, Es así un- vulgarmente es hablando. un corcho de un Exacto, vino es tinto, así un que no corcho, se un puede tapón, sacar. lo que Sí. usted se puede imaginar ahí, eso quedó ahí introducido en su piel, en su muslo, en su brazo, lo que sea, Sí. y eso está comprimiendo estructuras, muchas, tendón, arteria, músculo, lo que sea, y está afirmando esos tejidos. Entonces, al momento de sacarlo, que la idea es que sea posterior a un scan, a una imagen o Claro, a todo, una todo bien evaluación supervisado. exacto, Claro. idealmente en pabellón o en un ambiente controlado, puede salir sangre como en las películas, po, Claro. como una hemorragia. Claro. Por lo tanto, Ahí hay que evitar eso. exacto. Ahora, Perfecto. el tema de la misma, pongamos la misma situación de la puñalada, pero retiraron el cortopunzante Ujú. o también el clavo, se retiró, lo que haya sido, ahí hay que ver el sangrado. Porque, por ejemplo, en una puñalada el sangrado va a ser activo porque se salió Claro. este tapón, este corcho. Ahí hay que ver Ahí. dos cosas, pues si tuvo suerte o no tuvo suerte. Claro, ¿qué órganos, qué ¿Qué parte, órganos qué se parte lleva? llevó? Claro. ¿Tuvo suerte o no Claro. tuvo suerte? Entonces ahí lo más importante es la compresión. Ya. La compresión. Si estás en la calle, la verdad es que lo que tengas, un polerón, ¿Y una cómo se hace una chaqueta, compresión? voy a utilizar. Por ejemplo, Comprime a con Dianira la apuñalaron acá, Ya. se retiraron. Yo puedo tomar un chaleco, algo, lo que sea, y voy a presionar fuertemente en el sitio, en directo. el sitio, En el sitio, directo. no No antes de- alrededor, ni después, ni cómo hacer presión. No, simplemente apretar Directo. en esa zona. ¿Ya? Obviamente si, por ejemplo, tengo algunas cosas, una polera, un polerón que me ayude como a hacer como una ¿Cuál Un vuelta, nudito así ¿Cuándo como un podría nudito, ser claro. distinto y hacer como un torniquete? Torniquete, claro. Es cuando este sangrado de aquí sea, porque aquí hay una arteria, Sí. Claro. es cuando esta arteria puede que haya sido herida y sangre profusamente y salga y salga y salga y salga. Mira, nos van a pasar un... Ah, muchas Ya, gracias. ahí tenemos ya, Ya, por algo ejemplo. para que la hagamos, ¿ya? Le hicieron, apuñalaron a la Diana. Apuñalaron. Entonces yo puedo hacer esto con cualquier chaleco, con cualquier cosa, y yo voy a generar esta presión y la puedo ir dando Sobre vueltas, la muchas herida. vueltas. Exacto, Claro. muchas vueltas y Claro. que apriete. Lo que dice la Dianira, existe algo que se llama torniquete, y es, permiso, Dale, nomás. es poner Les voy a esta borrar misma... esto para que... Gracias. permiso, Es para que se vea poner bien. este mismo polerón, por ejemplo, y la gente utiliza con un palo, con una rama, y empieza a hacer presión Como para girar. ir girando. Mm. Ya. Eso también en situaciones como de extrema situación. Por ejemplo, si en el accidente sufrió alguna amputación, Amputación o o algo así, eso es súper importante hacer el torniquete. Perfecto. ¿Ya? Porque así evitamos que siga sangrando y se siga perdiendo Exacto. sangre y el paciente se hipotense. Porque la pérdida masiva de sangre puede provocar la muerte. La muerte. Sí. Ya puede provocar un shock hipovolémico y eso finalmente llevar a un paro cardíaco. Claro. Entonces, y provocar la muerte. Entonces, eso es lo que queremos evitar con un torniquete en una hemorragia masiva por una salida de sangre profusa Claro. que no se detiene con la compresión, porque es solo si no se detiene con la compresión. Porque Claro. eso es lo que explica Belén, que
yo aprieto de la forma más fuerte que pueda, pues aquí no es con cariño. No, es para evitar claro, que se siga regando. Aquí estamos salvando la vida de alguien. Entonces es con fuerza, es con apretar, es preocupándonos de que esto no siga sangrando. Si ya es con mi presión, con mi fuerza, no se puede. Si no se puede. Vamos al torniquete. También la persona empieza a sufrir, se empieza a poner pálida, empieza a perder un poco la fuerza. Síntomas. Ahí, claro, tenemos que entrar al plan B, que es el famoso torniquete que claro, decías tú. que igual ahí está como un poco... Es controversial. Es controversial el torniquete, porque la gente dice, ya, apliquemos torniquete, pero también se puede perder la extremidad. Se puede perder. Entonces, en situación muy extrema, que la compresión no esté generando eso, aplicamos torniquete. Ahora, estas son las situaciones más extremas. Nos fuimos a lo más extremo al principio, pero estamos hablando, por ejemplo, claro, el corte, el intento de autolisis a una persona que está con depresión y genera daño. También lo mismo, si las heridas tienen mucho sangrado, los cortes tienen mucho sangrado, presión. ¿Ya? Si es un corte, como hablábamos recién, por cuchillo, por estar cortando carne. Habitualmente con la presión cede. Mira, esta semana nos llegó una paciente que estaba con un cuchillo abriendo un bidón de agua, de estos que van en los dispensadores. Entonces la señora tenía firmado el bidón y con la otra mano el cuchillo, y se enterró el cuchillo en la palma de la mano. Claro. Y se cortó, y le dolió bastante a la señora, pero muy valiente, llegó ella sola a la urgencia. Se cortó aquí y tenía un sangrado arterial bien leve, pero tratamos de descubrir, o sea, se descubrió y hacía una posita de sangre aquí, de sangre roja brillante. Y la señora llegó con un paño de cocina y la mano así empuñada. Ah, perfecto. Porque era la mano izquierda. Ella sola se metió el paño de cocina y apretó. Ahí da lo mismo si el paño de cocina está limpio o está sucio. Es la urgencia que hay Es la que pagar. urgencia, totalmente. Sí. Ahí da lo mismo si el paño que lleva toda la semana colgado ahí en el horno, da lo mismo, la señora se apretó ahí y apretó bien la mano y lo hizo perfecto porque llegó con el paño con harta sangre, pero no sangrando, goteando. No goteando. No, y además llegó a la urgencia. Claro. Ahí llegó sí va a ser y todo llegó lo sola. que, claro, todo Llegó lo que se sola. requiere, que puede ser limpieza, aseo, quizás Se ponerle hace ahí mismo, antibióticos, claro. ¿Ya? Sí. Ahí otra cosa importante también es que hay que evaluar si requiere la vacuna antitetánica, que es algo perfecto. que todos los pacientes que tienen alguna herida cortante o algo que sea que involucre tierra, porque creen que el tétanos está como en el metal nomás. En el Claro, metal nomás, y exacto. exactamente el tétanos no está solo en el metal, está en la tierra, está en lo que está sucio. Ya requiere la vacunación antitetánica. Nosotros estamos protegidos por el Esquema Nacional de Inmunización, por el Programa Nacional, el PNI. Estamos protegidos por el tétano, pero hay gente que nació antes de 1975 que no tiene el esquema completo. Entonces, también a esta señora tuvimos que explicarle, ponerle la primera dosis que se pone en el servicio de urgencia y después son 2 dosis más. Perfecto. Ya que es súper importante que completen el esquema, lo invitamos también a que completen el esquema de vacunación, porque si no, no tiene ningún sentido que les pongamos la primera dosis si no se van a poner las otras dos. ¿Ya? E incluso, por ejemplo, las mordeduras de perro. Eso ¿También? también. Sí, si el perro no es conocido, tiene que ser la vacuna antirrábica y la antitetánica. Si el perro es conocido, la antitetánica también. Porque el perro está, la boca del perro tiene muchos microbios, muy tiene sucia. tierra, tiene cosas, Sí. entonces el riesgo de tener que pudiera tener el paciente tétano, o sea, También es alto. También es alto. Claro, el tétano ya es una enfermedad que va en franca retirada, Sí. pero gracias a la inmunización. Lógico. Gracias a Pero la es inmunización. importante, dices que los nacidos del 75 hacia abajo no la tienen. Exacto. No están formalmente inmunizados en un registro. Claro. Por lo tanto, se entiende que no están inmunizados. Sí, y se Exacto. actúa por omisión, digamos, Exacto. bajo ese... Entonces son las 3 dosis y todo. Una duda de cuando tiene cortadura. Siempre dicen, póngale hielo, ya, porque el hielo produce hacia abajo constricción. Claro. ¿Ya? No. También uno escucha, yo estoy tratando de dar cuenta de las cosas que uno escucha de El repente. hielo también va con el alcohol en el happy hour. Perfecto. No va perfecto. ¿cierto? Sí. No en el pisco va sour. en las heridas, porque el hielo por sí solo, al contacto con la piel, genera quemadura. Para quemar, claro. Que es otro ítem también de los primeros Sí. auxilios. Sí. Entonces, la verdad es que no. Agua de la llave. Ahí- Si esto pasó en la ducha, si lo que sea, Sí. pero agua. Ya. En los primeros auxilios hay mucho mito. Sí, por eso hay mismo le mucho pregunto mito, esto. sí. No, póngale hielo porque eso como heladito va a hacer que deje de correr sangre. No, ¿ya? no. No. Con presión directa
sobre la herida, si es arterial como la paciente que les comentaba, con lo que sea, y al servicio de urgencia porque requirió sutura. Punto. Claro, y Perfecto. siempre y cuando si es que es un sangrado profuso, Sí. activo, que no detiene con la compresión de la casa. Si es que es un corte que yo lo pude poner bajo la llave y veo que ya se detuvo, No es listo, no es necesario. necesario. No es ¿Ya? necesario. Y ahí también se Lo otro estabiliza el es- tema de qué es la real urgencia. No Perfecto. dudar en consultar y consultar en el servicio de urgencia que tenga más cerca. Sí. Hay Sí. gente que de repente cruza toda la ciudad Y tiempo es y vida. el tiempo Sí. es vida, exacto. Claro. ¿Ya? Entonces nos pasó con un paciente, perdón que les cuente la historia, pero No, a, pero to- a- está bien. a todo el mundo igual les gusta la historia sabrosa de Sí, nosotras de la sí, urgencia. obvio. Nos pasó con un adulto mayor que también la mano, con una botella, voy a decir la marca, estas de jugo Watts que son de vidrio, Ujú. se cayó y no sé si te acordás, Se se como que quebró- se quebró se la le quebró botella la y le mano en la cortó la mano. mano. se le quebró la botella en la mano porque se cayó. Mm. Entonces quedó con toda la mano cortada y también sangre arterial y se demoraron mucho en llevarlo porque vivía lejos de donde trabajamos nosotras. Y yo me acuerdo, lo saqué del auto con un TENS y venía en el asiento del copiloto y venía como así el caballero. Entonces la sangre Chorreando. chorreaba y había una poza de sangre en el asiento del copiloto. Y el caballero lo sacamos arrastrando con la silla de rueda y todo. Entonces fue mucho tiempo el que perdieron en Sí, el por traslado. supuesto. Entonces también yo entiendo que uno se quiere atender como en el lugar donde... Donde se siente más. Exacto. Sí, exacto. Pero de pronto, en el lugar que está más cerca, después lo pueden trasladar, pero tiempo es vida. Po. Por último, Exacto. recibir solamente Por la último, primera, recibir la primera atención y claro. después, claro, trasladarlo, no sé, que le hubiesen puesto alguna venda, algo, comprimir, porque igual es difícil, porque si tiene vidrio hay que comprimir, pero hay que ser más cuidadoso aún porque tiene vidrio. Entonces, Claro. la compresión puede ser Más dañina. Más perjudicial. dañina, de sí. hecho. Perfecto. Entonces hay que retirar el vidrio, tal vez el más grande, pero con cuidado. Hay que hacerlo por el profesional de la salud porque al retirar también es lo que decíamos, puede sacar lo que Sacar está ese comprimiendo. ese Exacto. corcho que estábamos hablando. Exacto. Mm. Entonces, ojo ahí con el vidrio, en particular con el vidrio. Perfecto. ¿Ya? Y consulten el centro más cercano. Yo sé que uno quiere llegar a donde se atiende habitualmente, pero ante una emergencia tan grande como esta, en la que hay tanta sangre involucrada, vaya al más cercano. Perfecto. Le hago otra pregunta en relación a otro tema. ¿Qué pasa ahora con los primeros auxilios en el caso de inmersión? ¿Ya? Porque uno ve, tuvimos acá justamente también un invitado que hablamos de las parálisis cerebrales y los trastornos motores y un índice no menor de niños que caen a piscina o ni siquiera a la piscina, necesitan 30 centímetros de agua y Sí, pues la historia cambia. Pues. la historia cambia. ¿Qué hacemos ahí? Niño que se cayó a la piscina, niño que se resbaló en la tina y que ya estaba con agua, o persona mayor que también le pasó eso, o se cayó al arroyo. ¿Qué pasa ahí en esos casos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los primeros auxilios en esa situación? Oye, un tema Es difícil. un tema difícil, sí. Sí. La verdad, lo más importante primero, obviamente, Sacarlo. sacarlo del agua. Ya. Es lo primero. Y obviamente ver cómo él reacciona una vez saliendo del agua. Lo que se espera es que la persona o el niño salga y empiece a toser, Claro. y uno lo ayuda golpeándole un poquito en la espalda, claro, Eso no poniéndolo, está malo, ¿cierto? poniéndolo no, para Estimulando. nada, estimulándolo, poniendo un poco posición hacia abajo para que pueda eliminar bien. Eso. Ahora, si sacamos a la persona o al niño del agua y este no responde, tenemos que empezar a hacer maniobra de RCP. Ya, obviamente chequeando que la persona no responda, o sea, palpando pulso, viendo si él respira, moviéndolo, y si ya eso no funciona, hay que iniciar RCP. Bueno, vamos a mostrar después un poquitito cómo se hace ese proceso, y para que la gente lo conozca. Entonces, en un contexto para realizar reanimación cardiopulmonar, primero vamos a entender algo, que si vamos a ocupar aquí una camilla, en realidad esto se tiene que realizar en una superficie plana que no sea comprimible, claro, vamos a acolchada, sino que lo ideal es que sea en el suelo, ¿ya? Primero, para poder hacer reanimación cardiopulmonar, tenemos que confirmar que el paciente esté en paro cardiorrespiratorio. Significa que no va a tener ni pulso ni va a estar respirando. Comprobamos pulso en la arteria carótida, escuchamos si respira o no y preguntamos, señor, ¿está usted bien? Vemos si responde, buscamos respuesta. Claro.
y confirmamos que efectivamente no responde, no respira, no tiene pulso. Para seguir con la reanimación cardiopulmonar existen dos caminos. Primeramente, si la persona que va a realizar la reanimación cardiopulmonar se encuentra solo, lo primero que tiene que hacer es activar la llamada a la ambulancia, que en Chile sería el 131, y avisar en qué contexto está, en dónde está y qué es lo que va a realizar. Luego de eso, puede iniciar reanimación cardiopulmonar. Si está con más de una persona, lo importante es que le indique a la otra persona que por favor llame a ambulancia al 131 para poder que la ambulancia llegue y que así la reanimación cardiopulmonar siga después con los equipos médicos necesarios. Belén está en paro. ¿Puedes llamar a la ambulancia? Perfecto, voy a llamar a la ambulancia. Para iniciar las maniobras, ponemos el talón de la mano en la boca del estómago y ponemos encima la otra mano, siempre abajo la mano dominante, y nos ponemos encima de la persona con los brazos estirados en 90 grados y comprimimos con todo el peso de nuestro cuerpo y empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, a un ritmo rápido para lograr hacer 30 compresiones y luego damos 2 ventilaciones y seguimos nuevamente con las 30 compresiones. Repetimos así hasta lograr 5 ciclos o 2 minutos. Si no conocemos a la persona o no conocemos la condición en la cual esto sucedió, con solo realizar la maniobra del masaje cardíaco es suficiente. El ritmo que comentaba Dianira es importante que nosotros lo relacionemos a alguna velocidad, y para eso existen varias canciones. Por ejemplo, para los pediátricos que están ahí las mamás siempre con los niños, la canción de Baby Shark funciona harto. A quienes les gusta el reggaetón, Titi me preguntó de Bad Bunny. Y también existen otras, de hecho hay una playlist en Spotify que se llama Canciones para hacer RCP, y la verdad es que con que tengan alguna de estas canciones en la mente funciona súper bien para poder realizar, mantener el ritmo. La reanimación cardiopulmonar tiene que producirse hasta que llegue el equipo médico, ¿ya? O si es que estamos en un centro donde hubiera un desfibrilador automático que nos va a ayudar a generar la cardioversión, ¿ya? O la desfibrilación, perdón. Si la persona que me está haciendo eso, a lo mejor es más largo, se cansa, tiene que buscar a otra. Podría cambiar con otra persona. Puede cambiar con otra persona, ¿ya? Porque ¿cierto? esto igual es agotador. Nosotros en un ámbito hospitalario vamos cambiando en cada ciclo. Claro. Pero si estás solo, tienes que tratar de darlo Hasta todo hasta que llegue. Sí, ya la vida de esta persona depende de ti en este momento. Es tu oportunidad de ayudar. Si estás acompañado, puedes ir cambiando, y la idea es que se vayan supervisando siempre el talón de la mano dominante abajo, la otra arriba y los brazos extendidos. Si tú doblas los codos, el masaje no es efectivo. Claro. La idea es bajar de 4 a 6 centímetros, que se vea una compresión efectiva del tórax, ¿ya? Y hay que permitir que vuelva. Sí, Es bien complejo como lograr todo junto, pero se logra. Lo más importante, me voy a poner de lado, espérate, ahí, me voy a poner de lado. Cuando yo quiera hacer la reanimación, el cuerpo tiene que caer, porque a veces la gente piensa que es esto. Es desde los hombros. Desde los hombros mi cuerpo cae para realizar el RCP, ¿ya? Pero sí, nosotros, mira, si algo... Es muy complejo ver niños que se ahoguen. Nosotros nos toca poco, gracias a Dios. Pero es muy complejo porque es una situación que nadie quiere ver. Que no, un niño que evidentemente. se ahogue. Adulto es bien poco, es baja la cantidad, pero claro, hay que estimularlo. Eso es muy importante, la estimulación, el despierta, despierta, despierta. Los niños habitualmente tienen esa capacidad mágica de volver. Sí. De volver. Sí. Ya, Sí, los además niños que también siempre se sobreponen muy rápido a todo. Sí, y hay que estar atentos con cuánto tiempo estuvo bajo el agua. Y eso, claro, eso marca un pronóstico. Sí, porque genera estas muertes, esta hipoxia que de pronto es muy incierto. Ya, porque uno no se da cuenta cuánto rato el niño estuvo en el agua. No te das cuenta cuánto rato lo dejaste de ver y cuánto rato lo perdiste ahí en la visual.
Entonces, eso también es súper importante. Pero creo que hay más conciencia, ¿ah? Si uno se da cuenta, la gente que tiene piscinas tiene Sí, muchas medidas de ahora está mucho seguridad. más, antes era mucho más habitual, Claro, sí. que los niños se cayeran, estamos ahora en el los- asado y Claro. Y ahora los niños, bueno, está mucho más habitual también que les enseñan a enseñan a nadar. nadar Sí, desde más sí. pequeños. Sí. Y tienen estos flotadores que les Sí. permite Sí. también. Hay muchas más medidas de seguridad, Sí, creo y yo. lo otro también es activar de inmediato el servicio de rescate que tengan disponible, el Mm. SAMU, las ambulancias de... Ahora hay muchas clínicas que ofrecen prestan, servicios claro, los de, servicios, de sí. rescate, del tipo que sea, hay hasta de ambulancia, hasta helicóptero, Sí, todo. todo, entonces es súper importante activarlo al tiro. Mm. O sea, tú ves al niño que se cayó al agua y siempre, y como comunicación efectiva, mirando a la otra persona a los ojos, Rodrigo, llama al Claro. servicio de Sí. ambulancia Mm. o llama a la ambulancia, pero que yo te miré a los ojos y te lo dije, te estoy comunicando efectivamente que tú lo hagas y yo me voy a atender al niño. Claro. Eso es súper importante, la comunicación sí. efectiva en ese Sí, momento. Mm. sobre todo cuando se hace reanimación cardiopulmonar y estamos como en un lugar público, siempre, por lo menos nosotros cuando nos hacen los instructores de reanimación, siempre dicen que hay que indicarle a alguien, como Rodrigo, necesito que llames sí. al Sí. 131, no sé, Juanita, necesito que vayas a buscar el Y DEA, que bien esté en tal directivo, parte, muy bien directivo. Es porque si entregar la no, instrucción. claro, si tú dices así como que alguien llame No. al... No, Mm. no va a pasar porque la gente Queda va a al quedar aire. un poco, claro, como en shock. Es entregarle la misión Sí, a una a una persona con comunicación efectiva, mirándola a los ojos, entregándole la instrucción Sí. y asegurarte que esa persona entendió lo que tú le Mm. dijiste y eso es comunicación Sí. y tú Sí, lo entiendes cuando la otra persona te mira y asiente que entendió la instrucción. exacto. Entonces, y tú te quedas tranquilo y puedes hacer la Claro. parte que tú sabes. Exacto. Mm. Sí. ¿Ya? Entonces, es súper importante también que la persona que está al cuidado de los niños, que habitualmente puede ser el abuelo o la mamá o la abuela, una tía, no sé, a lo mejor la cuidadora, sepa de primeros auxilios. Exacto. Como nosotras no somos mamá con la Belén, pero educarlas en ese sentido. Po. Sí, hay como conversamos al comienzo, creo que hay un déficit ahí serio, ¿ya? Sí. Necesitamos programas más explícitos que vayan desde pequeños, que entiendan que es como lo que decían ustedes, un hecho que salva vidas, ¿ya? Mientras Sí. no se valore eso. Sí. Les hago otra pregunta, vamos con otro tema. ¿Qué pasa con los primeros auxilios, en este caso que se llama OBASE, para que expliquen un poco qué es este concepto, Concepto. qué es este concepto técnico, qué entendemos por eso? ¿Ya? Bueno, el OBASE son las siglas para la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Ujú. ¿Ya? ¿Quiénes sufren más esto? Los niños. niñas. Los niños, cuando empiezan a gatear, empiezan a caminar, agarran lo primero que Lo que encuentran en el encuentren. suelo, un pedacito de Sí. Lego, un pedacito de pan, lo que sea. Están conociendo, Claro, están conociendo. y lo ingieren y esto puede tener dos caminos, lo que decíamos al principio. Puede llegar hasta el estómago como una pila Claro. chiquitita de reloj y obviamente igual hay que ir al servicio de urgencia, tienen que estarlo monitorizando, sea, que lo pueda totalmente, porque eliminar, claro. La pila la pueden eliminar, Claro. pero puede haber una torsión en el Claro, puede haber una intestino, obstrucción en el Lógico. intestino. Claro. Se Claro. puede eliminar de vía normal, pero igual puede ocurrir algo en el, Es mejor, en el mejor camino de ser la bien eliminación. precavido. Sí. Exacto, y hay que Y- estar seguro que se elimina, entonces la mamá tiene que estar atenta ahí, tiene Claro. que estar ahí mirando en la eliminación El dónde pañal. va, Claro, si en realidad salió o no salió. si pues, salió, sí. exacto, sí, hay sí. que estar siguiéndolo. Po. Esa es una opción. Esa es una opción. Y la otra opción es que este cuerpo extraño sea más grande que el tracto del esófago y se vaya por vía aérea y obstruya la vía aérea. Y esto genera asfixia en el niño y el niño obviamente primero va a empezar a toser, va a tratar como de La moverse. tos es el reflejo como principal. claro. Cuando uno se atora, empieza a toser. claro. Sí. Y tosí, Claro, y como que pasó, se atoró y uno siempre como que Como golpea que la espalda. Como que la está- abuelita decía, se fue claro, por el camino, el camino viejo. viejo, El camino claro. El camino Sí. viejo. Si vemos que esta tos no está siendo efectiva y el niño está empezando incluso a cambiar su coloración, está se pone poniendo como morado, que se llama cianótico, y empieza a hacer como gestos de que no puede respirar, o en el caso de los bebés, por ejemplo, si el llanto no es audible, él tiene el gesto de llorar, pero Pero no no es se- audible, Mm. es porque hay una obstrucción ya con este cuerpo extraño.
Y ahí hay que generar una maniobra que es la maniobra de Heimlich. Que también la vamos a, También la también la vamos, vamos a sí. mostrar. Sí, Sí. que en el caso de los adultos es una y los niños es otra, como ya con el niño acá acostado. Y ahí se puede realizar este movimiento. Bueno, ahora vamos a realizar la maniobra de Heimlich. Voy a ocupar aquí este elefantito precioso, suponiendo que es un recién nacido, ¿ya? O sea, un recién nacido o un lactante. Lactante. Primeramente, si el niño, con las descripciones que ya habíamos puesto anteriormente, está con la obstrucción de la vía aérea por un OVACE, como habíamos dicho, lo primero que tenemos que hacer es acostarlo hacia adelante, tomando la mandíbula del niño, lo vamos a acostar como en diagonal en la pierna, inclinado, claro, y vamos con la parte de la palma de la mano, la parte de abajo, como dura, claro, vamos a golpear con energía 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. En esta parte de atrás. Claro, entre medio de los omóplatos, claro, o la escápula. Y luego vamos a girar, teniendo protección de la cabeza y de la columna, lo vamos a girar y vamos a realizar lo mismo en la zona torácica con los 2 dedos 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a mirar en la cavidad bucal si es que se logra ver el cuerpo extraño, si es que lo podemos tomar. Si es que no se puede tomar, no tratar de hacer muchas veces porque podemos volver a introducirlo. Entonces volvemos a repetir esta maniobra, lo ponemos hacia abajo 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Giramos y 1, 2, 3, 4, 5. Hasta que pueda salir el objeto extraño. Esto es con los lactantes hasta por lo menos 1 o 2 años. Ya después de los 3 en adelante, la maniobra de Heimlich se realiza como lo vamos a mostrar ahora con Rodrigo. Con Rodrigo. Esta persona, estamos en un restaurante, estamos cenando y se empezó a ahogar porque tragó un pedazo de carne, un pedazo de pan. Yo voy desde la parte de atrás y pongo mi mano dominante también, siempre en la boca del estómago, como un puño, y la abrazo con mi otra mano, me pongo desde atrás. ¿Y qué hago? Aprieto hacia adentro y hacia arriba. Eso es el movimiento. Hacia adentro y hacia arriba. Lo repito cuantas veces sea necesario hasta lograr que el cuerpo extraño salga. Entonces, aprieto con fuerza hacia adentro, hacia arriba, en un mismo movimiento hasta que el cuerpo extraño salga. No lo vamos a hacer porque es un movimiento bien incómodo. Incómodo. Sí. Y puede salir algo. Puede salir, exacto. No queremos pero eso. ese es el movimiento. Ya podemos poner, yo soy más bajita que Rodrigo, entonces de repente es incómoda la posición de mi cuerpo, mi parte frontal del cuerpo con la parte dorsal de Rodrigo. Quizás apoyarse con Puedo la, apoyar mi con la cadera, claro, para poder en la parte generar. posterior de Rodrigo para tener mayor superficie de apoyo con fuerza. Pongo mi puño, mi mano hacia adentro, hacia arriba y lo impulso con fuerza, ¿ya? Hasta lograr que elimine el cuerpo extraño. Y con eso vamos a andar y vamos a salvar aquí Me han salvado del a el Rodrigo pedazo de del carne. pedazo de carne ahí para Para que la siga con el excursión, para que podcast. pueda seguir con, Claro, con la siguiente necesitamos temporada. todas las de- temporadas, de sí. Tiempo de Bienestar. Eso es lo más importante y de hecho esa maniobra no se necesita nada más No. que, tus manos. que 2 manos y poder movilizar a la persona para poder movilizar este cuerpo extraño. Una vez que esto es positivo y se elimina, hay que ayudar a que él siga un poco tosiendo y después que se vea que obviamente cambia la coloración ya un poco más rosadito y todo. Ahora, si es que esto no fuera positivo, la maniobra de Heimlich, y el paciente entrara nuevamente, como el caso anterior, entrara en paro o perdiera el conocimiento, hay que iniciar maniobras de RCP. Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, ahí cuando veamos la maniobra creo que va a quedar muy claro. Sí, Pero sí, es bastante, la casuística ustedes ven es bastante frecuencia en los niños. Así como lo que les llega, ¿cómo lo sienten así desde su experiencia? A nosotros nos pasa más el niño que ingiere algo y que Es lo llega que hasta el más llega. estómago. Llega al estómago, sí, sí, es más más que el frecuente. niño Que queda como sí. con ese Yo sí. proceso. Pero a Sí, una, colega, le pasó hace sí. poco que su hijo con un poroto. Sí, un poroto. Un porotito tan Porotito, pequeño. sí. Un poroto. Sí, le entró por la Por la nariz. Por la nariz, Mm. sí. Y
quedó en la rama bronquial, tuvieron que usar pabellón, todo, Claro, porque se le escuchaba un ruido respiratorio raro y está como todo, como este disconfort respiratorio. Consultaron y efectivamente tenía un poroto en el bronquio. Claro, en el bronquio. Claro, sí. Entonces, y 3 años, po. Sí. Sí, pues yo lo veo en personas mayores, claro, las personas mayores, como Con- decían ustedes, con este tema de que pierden fuerza, Mira, cola. también es bastante frecuente que empiecen con estos Sí, por los cuadros. trastornos de la deglución. Claro, sí. con los Al trastornos. contrario de los Mm. niños, con los adultos mayores lo que pasa es que, claro, broncoaspiran Exacto. porque no tienen esta fuerza como para proteger la vía aérea de forma espontánea, que es lo que tenemos todos, que, claro, cuando tragas algo, se cierra la vía aérea y va a la vía digestiva. Exacto. Claro. Y todo perfecto, pues, pero en los adultos mayores ya todo está un poco más frágil, entonces, claro, pasa eso, de que en vez de ir al estómago, va al pulmón. Claro, Sí. ahí se empieza a Entonces, complicar la exacto. cosa. Claro, ya de hacen hecho la mayoría de los adultos neumonía mayores y- hacen neumonía y Sí. Sí, po. se complican harto. Sí. Sí, pero claro, en el caso de los adultos mayores también es importante el tema de si están con cuerpos extraños, también realizar la... Claro, me comí el pedazo de carne, agarré Claro, un pedazo de pan claro. y Y esta eso- ingesta media compulsiva que a Claro. veces puedo Mira, tener. a nosotros nos pasó en la urgencia con un médico, en Sí. turno. Saturó, Estábamos en ¿verdad? turno, Sí. lo Por vamos a nom- goloso. Claro. lo vamos a nombrar a nuestro doctor Claro. amoroso. Estábamos en turno, estaba comiendo un trocito de pan de la hora de almuerzo y se atoró. Y el problema Y- es que el que le hizo la Heimlich era Claro. como de 2 metros. Lo desarmó. Lo desarmó. Era Pero claro, el traumatólogo del Quedó, turno, pero vivo. quedó Sí. vivo, así que no... Pero vivo. Pero Adolorido, pero vivo. sí, Mm. es peligroso. Es ¿cachai? peligroso. Sí. Y hay que saber hacerlo porque de verdad se podría haber muerto ahí ahogado porque no... Con un trozo de pan. con un trozo Exacto. de pan. Sin tener nada, ningún Entonces- antecedente que dijera que. No, o sea, es algo que nadie se espera, Sí. le puede pasar a cualquiera. O sea, Mm. cualquiera de los que estamos aquí puede estar en un restaurante comiendo un sushi Y Claro. y te atoraste porque respiraste mal, miraste, Claro. pensaste y se te descoordinaste. Te exacto. descoordinaste. Sí. y De respiraste hecho, y ahí quedaste. Va a sonar como raro el comentario que les voy a decir, pero es muy importante que la persona que está sufriendo esto haga el gesto universal de Ya, hacer pero esto. Mm. Eso pasa porque Sí, la gente empieza como así sí. y no, si uno hace así, las mundo personas siente que van a está entender ahogando. que se está ahahogando. Perfecto. Sí. Qué bueno Sí. eso, ¿ah? Es como el llevar Claro, como acá y uno dice, porque se está empezáis como a aletear, pues como Claro. el clásico. Así Sí, Claro. porque además te desespera. sí, pues, sí, te sí. desespera. Sí, es lógico, perdiste la capacidad respiratoria ahogando. Sí, sí. y te sientes que te vas a morir. sí, Sí. sí, no, es sí. que es eso, es sensación de muerte inminente. Sí. Así lo describe como la obstrucción de vía aérea, como sensación de muerte inminente y la mano al cuello porque es falta de aire. Sí. Que en el corto plazo no vas a poder respirar. Mm. Entonces empiezas a hacer una apnea porque no Exacto. tienes No tiene obstrucción. oxígeno. pues. Claro, porque obstrucción de además la vía aérea. intentas tomar aire y eso eso- va obstruyendo más. Entonces, claro, y la maniobra lo que hace es como un golpe en el diafragma para generar como una fuerza negativa y así poder Cambio de eliminar, presión. claro, cambios de presión y así poder eliminar el cuerpo. Se porque- describe también que la persona, en caso que esté sola, pudiera hacerlo contra Contra una silla. Claro, contra una silla o algo con mueble, punta, claro. ¿cierto? Y eso es algo muy transversal, lo puede hacer cualquier persona solo con sus manos y lo vamos a Lo vamos a enseñar. enseñar, exacto. Pero podía estar en un restaurante y podía ayudar a otra persona. Exacto. Entonces es súper importante saber hacerlo porque de verdad le puedes cambiar el día a alguien. Sí, Bueno, el completamente. caso que dijeron Bueno, ustedes, sí, pues imagínense, el doctor ahí lo tenemos. le debe la vida al traumatólogo. Le Claro. debe la vida, sí, Una pues. pequeña fractura de costillas, Claro, pero nada, Claro, Ahí Hay lo- una boleta. Claro. Ahí lo tenemos a los dos Claro. aún. accidente de trabajo. Ah, Vamos con otra pregunta. ¿Cómo podemos ahora abordar en el caso que existan convulsiones? ¿Ya? Mm. Que primero definamos que una convulsión no es una epilepsia, ¿ya? No, No necesariamente. Entonces, para que la gente entienda que es una convulsión, porque ¿cómo pasa eso? ¿Cómo podemos definir una convulsión en términos simples para que la gente lo entienda? Porque se imagina siempre la convulsión como esto, así como que salta, brinca. Sí, pues Sí. la convulsión. La como convulsión, lo que pasa es que, a ver, todos conocemos la convulsión por el paciente epiléptico. Epiléptico, Claro, exacto. que es como una desregulación cerebral que genera unos movimientos llamados tónico-clónico, Exacto. en que el paciente se moviliza y genera como rigidez. Pero existe Claro. otra, que es la de los pediátricos, que es la convulsión febril. Febril. ¿Ya? Y eso pasa netamente porque el pediátrico está con fiebre. Entonces el manejo para que él
detenga esa convulsión es manejar La la fiebre. temperatura. Claro, ese es uno de los casos. El más conocido es la convulsión por epilepsia Ujú. o que también puede ser por alguna ingesta Sí, de te intoxicaste con algo. intoxicación, de alguna droga. Claro. estupefaciente, El manejo de la convulsión, exceptuando el del manejo de la convulsión febril, la convulsión de o paciente epiléptico o por intoxicación o por alguna droga, es la misma en todos. No hay que movilizar a esa persona. ¿Ya? Porque existen muchos mitos con respecto a No, que yo creo que- empiezan, la claro, la lengua. lengua, póngale Aquí- una tarjeta para que la lengua Yo no. creo que Mm. en las convulsiones es como Mm. donde hay más mitos y como Sí. que todo el mundo dice que hay que hacer Todo muchas opinan, cosas. todo Sí. opinan, Sí. hágale esto, hágale lo otro. Entonces, Sí. ¿qué es lo que hay que hacer? Así? La verdad es que el paciente que está convulsionando, yo me voy a preocupar primero de llamar, si él, por ejemplo, no es epiléptico, porque un paciente epiléptico que tiene una convulsión es una crisis, Es una crisis. y claro. obviamente hay que estarla chequeando, pero uno ya sabe, los familiares ya saben el manejo. Sí. Pero No, una persona... no es la primera vez que le pasa. Claro, no es la No, primera no. vez. Esa persona hay que esperar a que pase su convulsión, su crisis, obviamente igual llamar al médico, llevarlo a la urgencia. Y lo que hay que preocuparse solamente es que si empieza a botar mucha baba o como que se empieza a formar como una especie de espuma, que no la aspire. Entonces, eso es lo único que quizás me voy a preocupar de Que- como lateralizar un poquito la cabeza. Pero Perfecto. solo eso, Sí. porque se habla mucho de hacer algo que se llama la posición de seguridad, que es como Sí, lateralizar al lo paciente. conversamos Claro. ayer, de hecho, Ayer. con una neuróloga, porque nosotras estudiamos para hoy día, porque somos muy aplicadas. Sí. Y, Turno noche, como a las 4 de la mañana, lo hablamos con la neuróloga. y en muchos lados habla de la posición lateral de seguridad en las Sí, convulsiones. Sí. Y hay un neurólogo que es epileptólogo y que vimos un reel hace poco y que decía que solo había que observar y preocuparse de Que no se retirar golpeara, golpeara, claro. los objetos alrededor para proteger al paciente de que no le cayera algo encima, de que no se golpeara con alguna superficie, que no tuviese una contusión de cráneo. Claro. Mm. Eso, más que nada, y dejar que la convulsión siguiera su ritmo, Sí. como la secuencia normal de la convulsión, y esperar. Habitualmente son cortas, deberían durar 3 a 5 minutos. Como Máximo, claro. claro. Salvo que estemos ante otra situación. Claro, un estado pero- epiléptico. que Exacto, otra cosa. pero ahí es Es otra distinto. sí. cosa, por Pero supuesto. ese es el caso, por ejemplo, del paciente con epilepsia. Claro. Si fuera una convulsión por un paciente como por intoxicación y todo, ahí nos tenemos que preocupar también de llamar a emergencias, o sea, al 131 o al 132 O sea, que también tienen la ambulancia. convulsión siempre hay que llamar, a menos que sea un paciente epiléptico, Ujú. que por ejemplo, no sé, se le olvidó tomar su medicamento o empezó a usar un medicamento nuevo y bajó los niveles de su medicamento habitual. O se O- gatilló por el estímulo que puede ser dependiente de Exacto, eso. Claro. o consumió alguna droga o algún Ujú. estupefaciente o algo que desencadenó una convulsión en un paciente epiléptico o alguna infección que también pueden desencadenar Sí, sí. crisis convulsiva en paciente epiléptico. Un sinfín de cosas. Mm. Pero no hay que mover al paciente, no hay que hacer nada más que lateralizar la cabeza en caso de que, como dice la Belén, La Belén. esté con mucha secreción bucal o esté vomitando. Nada de meter cositas en la boca. No, de porque hecho la se va a gente morder siempre dice, la lengua, gente dice, claro. se va a morder la lengua, Se hay la va que a meterle. cortar. Si uno, por No. ejemplo, metiera un palito de helado o metiera una tarjeta, la fuerza con la cual el paciente está haciendo la convulsión y está teniendo sus movimientos tónico-clónicos son tan fuertes que puede quebrar ese palito de madera y se eso- lo pudiera Mira, ingerir. Ayer la doctora Ujú. Ángel, que es la neuróloga con la que conversábamos, nos decían que se han reportado fracturas de dedo por meter Sí. el dedo o la mano en la boca de, una Por la de un fuerza paciente que- convulsionando Sí, por la sí. fuerza. Y de hecho, también hay, por eso el tema de no lateralizar. Lateralizar. Solamente Porque- girar un poco la Claro, cabeza. porque el movimiento, yo no sé si, bueno, quizás la gente aquí escuchando no ha visto la convulsión, el movimiento tónico-clónico es muy rígido y rígido. tiene mucha fuerza. Sí. Entonces, el tratar de ayudar como a que no se mueva o no convulsione puede generar un daño no tan solo con la persona que está convulsionando, sino con la persona que está queriendo ayudar. Ahí, por ejemplo, las fracturas de dedo. Claro. Entonces, hay que esperar. Una vez que la persona pare la convulsión, ahí sí podemos hacer una posición de seguridad, Perfecto. ¿ya? Que se llama como la parte posictal de la convulsión. Exacto. Pero claro, Entendí. siempre llamar si es que es un caso de un paciente
o sea, de una persona que no es tenga una epilepsia. Y esa posición de seguridad es lateralizar. Lateralizar. Dejarlo ahí, De lado tranquilo, y esperar. Claro. Esa persona va a estar probablemente somnolienta, desorientado. desorientada. Sí, de hecho, el posictal, los pacientes despiertan así como, ¿qué me Claro, pasó? puede No, haber tenido claro. pérdida de Pérdida de control Puede, quinte. sí. Exacto. Sí. Sí. Entonces, no asustarse con eso. Porque las convulsiones son algo que asusta mucho. Mucho, Asusta mucho. mucho. Sí. Es muy como difícil de ver una convulsión para todo el mundo, como que no es personal de salud. Sí. Porque además acompaña con un ruido como por estos movimientos, porque la gente suena en el piso como Sí, al porque está moverse. sí. Puede generar como sonido con los dientes y el movimiento, todo junto es como Un acto muy grande. exacto. Sí, genera un shock, exacto, genera un sí. shock un completamente, shock, exacto. completamente. Incluso nosotros cuando a veces me pasa que hay pacientes que convulsionan, claro, nos tenemos que activar, ya hay que Claro. llevarlo al reanimador, pero igual, mucha adrenalina, pero igual va un poco el nerviosismo. Sí. Como, uy, ¿qué hacemos? ¿Cómo, Sí, ¿Cuándo va a parar? Sí, ¿Cuándo va a parar? Claro, Exacto, no Exacto. es algo cómodo, no Claro. es un momento que uno está como agradable, ¿no? Sí, pues, sí. Porque es incómodo de ver a una persona en esta situación, claro. más que tú no puedes como hacer mucho. Exacto. Más que administrar un medicamento y esperar que cause efecto y que disminuya este movimiento Claro. inesperado. Exacto. Porque además no puedes hacer nada más, no lo puedes afirmar, solo tienes que esperar que pase. ¿Ya? Perfecto. Como te digo, suena, se mueve y es incómodo. Entonces, para que la gente no se asuste, porque es un momento que genera un Sí, poco de temor. Sí, no, pues se han descrito situaciones en el metro, que la gente ahí Sí, como se agobia. Sí, Eh. hay que dejarle espacio. Sí, eso es Eso importante. es súper Sí, importante, sí. hay que dejarle espacio, luego retirar un poco la ropa porque va a estar sudoroso, va a quedar sudada la persona, entonces separarle un poco la ropa, que no esté como tan tenso, después como Nada en la apretado. agüita ni ninguna de esas cosas. Nada. Para que No, también agüita con démosle azúcar, agua, no, démosle olvídalo, No, sí. porque la persona igual cuando, como que por decirlo así, vuelve de la convulsión, va a estar desorientada. Exacto. Entonces, Sí, si yo no. le doy agua a algo, puedo generar que se atore, que le dé tos, o sea, mayor, no. No. Hay que esperar a que él solo se reponga, se active, pero obviamente pensando esto en el paciente epiléptico. Un Claro. paciente que no tiene esa descripción y está convulsionando, hay que llevarlo al servicio de Sí, urgencias. pues, como Perfecto. primo convulsión. Perfecto. Ya tiene que ser estudiada la causa. Claro. Sí. No, súper claro. Muy claro ahí. Qué bueno que reamos un mito, porque muchas cosas. Sí. Ya uno ve No, cada cosa. sí. Hollywood, pues, Hollywood. Claro. Hollywood tiene la y- culpa, sí, pues. Claro, entre sí. otras cosas. ¿eh? Oye, es que en las teleseries también hemos También, visto tanta también. cosa, po. Ahora vamos a otra pregunta. ¿Qué pasa en el primer auxilio en el caso de los desmayos, las famosas lipotimias y todas esas cosas con nombres más técnicos? ¿Qué pasa cuando alguien se desmayó? Está en la calle y ¡pum! Se cayó. ¿ya? La disautonomía, que el está tan cuadro en de boga, sí, disautonomía, sí. exacto, Sí, sí, Ahí sí. en el supermercado, pues siempre pasa que uno ahí va Sí. disfrazada de enfermera Sí, y se desmaya alguien se desmaya y- alguien. ¿Qué hacemos ahí cuando alguien se desmaya? Porque no sabemos por qué se desmayó, Ya, que es lo primero, primero. Hay que ver si respira y tiene pulso. Eso es lo primero. Como tú ves a alguien que está inconsciente en el suelo, tienes que ver si responde, si respira, ¿Cómo si le tiene tomo el pulso? Muéstrame Primero, cómo. aquí en el cuello, carotidio. Es lo más seguro, es lo más certero, es lo más desabrigado también. Siempre tiene que Siempre ser con estos dos dedos. estos dos porque dedos. el Si yo estoy pul- acá, me acerco claro. y tú Y lo yo haces. Claro. con mis dos dedos, índice y dedo medio, busco aquí como debajo del lóbulo Claro. de la oreja y veo si tienes pulso. Claro. Es O una un arteria lado, grande. un así lado u que otro lado. la voy a Perfecto. sentir. Claro. ¿Ya? Pero solo estos dos dedos. Solo eso es estos dos dedos. Lo que importante. pasa es que el Porque el- pulgar tiene pulso propio. Claro. Entonces se Entonces se confunde. siente. Entonces siempre es dos. Y siempre o un lado O u el otro otro. lado. Obviamente también, permiso, te voy a utilizar. Desmáyate. Señora, ¿está bien? Hay que generar este movimiento. Sí. Ya. ¿Ya? Porque- Despertarla. claro, despertarla, porque Y ahí no, podemos... no tiene que ser tan cariñoso así como, señor, hay que No, moverla. no, hay que porque moverla, Ahí claro. uno ya tiene que demostrar su fuerza. Perfecto. Sí, perfecto. Claro, señora, Ya, dale nomás, ya. señora. Estamos aquí. Señora, ¿está bien? Si no responde, voy a pulso. Ya, en los de mayo claramente el pulso existe. Ya, Exacto. la señora simplemente se desmayó, no tomó desayuno. Vio el no precio sé. ahora de las Claro, cosas vio y el se- precio. se desmayó. Sí, Claro, está en el supermercado. Claro, vamos. vio el impacto precio de la la señora. carne y se desmayó. Y
Luego de eso, si veo que tiene pulso y todo, los desmayos tienden a ser rápidamente, Sí. vuelven Vuelven. rápidamente los pacientes. Entonces, cuando uno ya empieza a entender, ya, la paciente se desmayó, lo primero que yo tengo que hacer es levantar Levantar las piernas. patitas. Perfecto. O las puedo levantar Y ahí completamente o un poquito de flexión para que haya retorno venoso. siempre va a Perfecto. tener ayuda porque empieza A acercarse a la acercarse a la gente, gente. claro. Sí. Entonces tú ahí empiezas a guiar y le Claro. dices, ya, usted, don Rodrigo que llegó aquí, levántele las piernas y tú empiezas a conversar con la señora. Claro. Y le Tratando de que preguntas, vuelva, digamos. Claro, exacto. y también ahí uno le puede empezar a preguntar, ¿tomó desayuno? Y te va a ¿Qué decir, le "Ay, pasó? no, Claro, es no que tomé no desayuno, tomé ya desayuno". alguien puede traer algo que pueda comer un vasito con agua y azúcar. Ahí sí le podemos dar, pero una vez Sí. que vuelva. Una ¿sí? vez Pero que vuelva, cuando no, esté y claro. sentada, Sí. nunca Nunca acostada, la sentamos. Cuando la señora ya volvió, la sentamos y ahí le podemos dar algo a comer. Idealmente tampoco líquido, sino que más bien como de Claro, peso, no claro. sé, a lo mejor un Un yogur, Un yogur, Un sí. yogur, un una chocolate, compota, algo así, ya. algo que Perfecto. tenga harto índice glicémico, pero que sea más sólido. Claro, ese es el caso como de las hipoglicemias, Sí, de los claro. desmayos por hipoglicemia. Ahora, una paciente disautónoma Ujú. que sufrió esto es por el cambio, como la acción vasovagal, Sí. el cambio de presión, a veces hasta el calor puede generar Sí. desmayos. A ella simplemente hay que esperar a que se reponga, las Se piernitas vuelve. levantadas, si es que estamos en algún centro donde se pueda conseguir un toma presión para ir viendo cómo va su presión, ese tipo de cosas. Y obviamente siempre hay que preguntar. ¿Es normal que usted se desmaye? Los pacientes disautónomas siempre dicen, sí, Sí. ando con mi No, bolsita de yo- sal y Ujú. cosas así. Yo me desmayo siempre, Claro, todos los días. todos los días. Claro. Y una persona que es diabético, por ejemplo, y no tomó desayuno y sufrió este desmayo, claro, quizás con el azúcar repunte. Pero si es una persona que nunca le había pasado esto, ahí también hay que tener un poco cuidado, ver si anda con alguien, si está acompañado, Perfecto. para no dejarlo como Podía solo. empezar a preguntar ya, y Claro. además, no sé, ¿sintió algo? Sí, estoy como media sudorosa, Claro. sentí como unas palpitaciones acá, Claro. y ahí podía empezar a hacer como un poco más de historia y decirle, ¿sabe qué, señora? Mejor vaya Mejor Claro. deje el carrito del supermercado aquí y vaya o a... llame a su marido, Exacto, llame a claro. su hijo. Anda sola, anda acompañada. Lo bueno es que igual hoy en día, por ejemplo, los lugares como el metro, los malls, Tienen tienen protocolos, lugares sí, como centros sí, como de instalados, sí. enfermería. Entonces, por lo menos como que logran tener un mayor manejo. Los supermercados quizás ahí Sí, todavía los están un poquito supermercados más al están un debe, poquito al debe, sí. pero hay tanta afluencia de gente que pasa que ahí como que pueden guiarla y si están a acompañar las personas, siempre es como ya, mejor vaya a la casa a descansar y quizás pedir alguna hora A su médico habitual. Claro, claro. Perfecto, perfecto. Pero eso Porque- no es para que vaya a urgencia, pensando lo que No. vamos a... No, sí, porque entonces fuera urgencia. No, vaya mejor a su médico tratante para Mira, que vea lo que está Es pasando. que yo creo que depende. Depende. sí. ¿Mm? Porque, por ejemplo, las bradicardias pueden causar lipotimia. Que baje la frecuencia cardíaca a tal nivel que te desmayes. Te desmayas. Claro. Ya, las hipoglicemias en pacientes diabéticos que estén no tomando desayuno, por ejemplo, o comiendo muy poco, porque de repente se van como para el otro extremo, po. Sí, o se Mm. traspapeló y O tomó se 2 tra- veces el Claro, medicamento. ¿Qué exacto, pasa? ¿Qué pasa? Sí. Ya, Claro. es habitual. Sí. Entonces, ahí igual como buscar las causas, como chequear, a lo mejor, no sé si urgencia, pero sí consultar a un Claro. médico tal vez Sí o ese sí. mismo día Sí o Claro, o sí. sea, si para por un control de ejemplo, signos vitales claro, y si por evaluar. ejemplo se sigue sintiendo mal, eso. sigue decaído, volvió a tener otro desmayo ya cuando se fue para la casa, volvió a tener otro Vaya, desmayo, va a la vaya. urgencia. O sea, si Claro. se vuelve a desmayar, la indicación sí, clarísima que tiene que sí. volver a consultar. Y claro, por eso es importante, por ejemplo, una persona que se desmaya, si es que hay insumos para poder tomarle la presión, poder tomarle el pulso. El pulso, por ejemplo, no es necesario, se puede tomar ¿Y por radial. qué la gente va aquí? Porque Te acá- recomiendan más fácil Lo que acá, pasa es ¿cierto? que una persona que está desmayada y que estamos suponiendo que pudiera estar inconsciente o pudiera estar en Em. un paro, el pulso más cercano al Cercano corazón es este. es Sí. este. Este va a ser como más distal y va a costar más. Pero una persona que está desmayada, claro, o que Uno se siente busca un poco aquí al débil, tiro. uno busca acá o puede buscar acá si es que está consciente. Perfecto. Claro, el caso de la disautonomía, ellos mismos se saben manejar y Sí, regular. sí. Pero los ejemplos que decía la Deyanira, claro, son pacientes de cuidado, son personas de cuidado y
es importante que si se siguen sintiendo mal dentro del tiempo que está pasando este desmayo y cuando ya despiertan de este desmayo, es mejor consultar, porque claro, de repente están haciendo un debut de algún bloqueo cardíaco, Claro. Sí. y eso requiere monitorización, Sí, requiere pasa que a evaluación. lo mejor, no sé, pues necesitan un marcapaso, no Claro. sabían, y es, Y este es el es primer- la, Este es el primer es la señal, sí. manifestación de, Claro. a lo mejor se habían sentido un poco mal, no sé qué, y de repente, pum, De hecho, desmayo. nos pasa que los pacientes que llegan con bradicardias y que son diagnosticados con algún bloqueo, vienen con un historial de caídas. Entonces uno Mm. les pregunta, ¿pero se cayó o se desmayó? Y ahí empiezan, no, como que se me apagó un poco la tele. Claro. Ah, ya. Eso Y ahí ya no es una empieza, caída. claro, Eso es y ahí porque empieza el llega historial, poca sangre claro. al cerebro y se, Pum, se apaga. Claro. Entonces, también, o sea, que el desmayo si es un hecho aislado, que nunca le ha pasado, que se está sintiendo mal después, mucho rato después del desmayo como tal, hay que chequearlo, hay que verlo. De repente son en actividades tan simples como nos pasó con un paciente que estaba en misa. Estaba en Claro. misa, que tú en misa estás ahí muy tranquilo, estás sentado, una actividad como, no sé, ir al teatro, estás sentado, y pum, desmayo. Y Claro, que para él no era normal. llegó, Claro. consultó y tenía un bloqueo y terminó con marcapaso. Entonces, Hay que tomarlo, hay que Claro, verlo caso a exacto. caso. claro. Y de repente, claro, como esto ocurre habitualmente en adultos mayores, también está habitualmente el adulto mayor tiene un poco menos de memoria. Sí. Entonces no van asociando como, hoy me pasó esto este día, me pasó esto Llevo este día. varios eventos. Claro, Mm. po. Y ahí es Entonces, súper importante la familia. la familia. Sí. Súper importante. Mm. La Sí. familia, la persona que está a cargo de ellos, como ir comentándoles esto para que Sí. sepan. Exacto. Sí. No. Sepan y después dicen, oye, pucha, me comentó tal cosa, mi mamá me dijo que este día le pasó esto, le pasó esto, le pasó esto, y vamos Llevémosla, sumando, llevémosla llevémosla. Claro. A lo mejor puede ocurrir que pase esto. Claro, y de repente llega el adulto mayor con una caída horrible, moreteado entero. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Y claro, no es porque no tenga la Oh, musculatura o porque no... O se dan cuenta no. cuando llegan para la fractura de cadera, po, Sí. porque Claro, se que ahí cayeron, se fracturaron fracturaron la cadera, claro, y resulta que era por y- una y bradicardia. era por una bradicardia. Mira, qué loco, ¿eh? En realidad. Sí. Sí, hay hartas cosas hay que ir viendo. Sí. Sí. Vamos con otra y una última pregunta en relación a eso. ¿Qué pasa ahora con los primeros auxilios y las quemaduras? ¿Ya? Porque ustedes ya hablaron, ¿qué pasa cuando alguien se quema? ¿Ya? Claro, no es que haya tocado nomás el tostador, sino que ya se quemó, le cayó agua Bueno, ahí- caliente. ¿Qué Yo creo pasa ahí? que está muy atingente la pregunta, sobre todo en la época en la que estamos, porque Sí. se viene el invierno. Sí, Ujú. sí. Y la población chilena todavía tenemos calefacción con estas estufas de parafina, Sí. con, Que ponen la tetera arriba que en ponen la algunos tetera en lugares. algunos lugares, claro. O el niño que tomó algo que estaban exacto, cocinando y se le vino la olla exacto. encima. Sí, sí, la mayoría de las quemaduras en los hogares pasa con los niños, Ujú. ya, pero también, por ejemplo, no sé, la persona que está cocinando en la casa también tiene más Sí. riesgo de Sí. sufrir este tipo de quemadura. O incluso, por ejemplo, el guatero. Sí, Sí, po. sí. El Se guatero. describen cosas Sí, como esas. El sí. guatero, si no lo tienen bien cubierto y todo, que lo ponen en el agua hirviendo y lo ponen, de repente Porque puede generar quemaduras. El guatero no se pone con agua hirviendo recién. No, Claro. Hay que dejarlo Hay que enfriar. esperar un poco, sí. 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 Bueno, las quemaduras, vamos a irnos a más detalle, por ejemplo, de los niños. El ejemplo que tú decías, el niño que intenta tomar la olla y todo, las quemaduras se producen o por agua caliente o por fuego de la misma cocina o de la estufa. Ujú. Y estas quemaduras tienen clasificaciones. Ya están las de primer grado, que es como la típica cuando uno se va a tomar mucho Como sol toma sol. Claro. y queda como Ah. enrojecido, ya Ujú. esa es la quemadura de primer grado. Ya la verdad es que eso es como con estas cremas como de aloe vera, de hidratación, tomar harta agua, no hay No hay mayor, problema. no hay mayor como complicación. Las de segundo grado son las que generan estas pequeñas llamadas como ampollas. Perfecto. Flictenas. Ya, para flictenas nosotras para en- nosotros, en pero salud. la gente las conoce como las ampollas. Y estas son de cuidado, ya, y Son más que dolorosas. son más dolorosas porque además se pueden reventar, pueden generar Nada un de poco de porque la gente dice, infección. no me la No. reventé, No. le enterré una agujita. Ahí Ya. hay que No. consultar. Si Sí. usted Sí. tiene Flictena. enrojecido, No, lo puede manejar en la casa, agua fría, cubrir. Manéjalo en su casa. Pues
pero las que tienen flictena o Sí. ampollas, como Se le dicen conoce, que Sí, sí. tienen que ir a un centro de Tienen que- salud para Perfecto. y evaluarlas. no nada de crema, No. nada de antibiótico, porque uno va a la farmacia ahí Claro. de la esquina y te venden Échele, lo que, claro. lo Claro, que tú quieras. hipogloss o ese Sí. tipo de Ya, cremas, no. no menos, el hipogloss Sí. Porque se Es- adhiere. es terrible porque no lo puedes sacar Sí. con nada y después cuando tú lo intentas sacar, porque hemos tenido que sacar hipogloss, es brutal, duele mucho. Porque tienes que porque raspar, hay pues. Sí. hay que pasar pucha la gasita y con suero y tratar de sacarlo y al final te da por vencida porque es tanto el dolor que siente el paciente que ya no lo puedes sacar. Pues. Mm, Sí, y en último lugar están las más graves, que son las quemaduras de tercer grado, claro. que esas ya tienen un daño como a nivel de los nervios. Mm. Y la piel ya no es una flectena, sino que es No. como una quemadura un poco como acartonada, un poco Claro. negra. Y esas ya requieren hospitalización, evaluación e incluso Y esas- injertos. Sí. Ya puede que incluso Sí. como en el centro, que es donde habitualmente, porque son una mezcla de las tres, Sí, una mezcla de las tres. ya no duela. Sí, Porque como se quemó queman la- los nervios, porque claro. quema el nervio, Mm. entonces ya no Sí. duele. Sí. ¿Ya? El manejo de la segunda y la tercera es como bien parecido. Primeramente, si es que, por ejemplo, ya el niño toma una olla caliente y le cae agua caliente en la ropa y en el cuerpo, hay que sacar esa ropa. Ya, Eso es sacar, importante. sí, completamente hay que sacarla. Pero ojo ahí porque si la ropa está adherida, no Sí. la tienes que tirar. Ya. Tienes que meterlo a la ducha Claro, Con agua con helada. agua Con agua helada. helada sí. y ahí empezar a retirar Sí, porque la con ropa. estas primeras Claro, capas que le Con pone la esas gente primeras ahora, capas, claro, pero si es Mira, algo que lo si puedes, la que está como ropa- suelto y lo puedes sacar, sí. Pero si Es- empiezas ¿lo puedo cortar? lo puedes cortar. Sí, Si es que está adherida, claro, no. Ahí lo mejor es meter al niño a la ducha. perfecto. Sí, porque de hecho el agua fría lo que hace es como detener un poco este calor que va avanzando por la piel, el mecanismo, de el la mecanismo quemadura. de la quemadura. Entonces lo frena. Perfecto. ¿Ya? Eso de ponerse hielo tampoco, tampoco, ¿ya? no. Porque genera también, Otra hay quemadura. otra quemadura, en la quemadura por hielo, Solo agua helada. solo agua helada. Y obviamente ir a un centro de salud, porque además las quemaduras acá en Chile se ven por porcentaje Sí. De y superficie de corporal superficie quemada. corporal. Entonces los niños tienen menos superficie corporal. Entonces ahí es bastante complicado. Y Y además hay que hacer una reposición de líquido Sí. por superficie corporal quemada, que es como lo que siempre dicen en la tele cuando alguien tuvo un accidente. No sé si se acuerdan hace poco del camión de gas que Sí, ya ahí exacto. decían, sí, no sé, hay tantas personas hospitalizadas y esta persona está en la UCI y tiene, no sé, el 90% de superficie corporal quemada. Ya, en base a esa superficie se calcula una fórmula y se reponen líquidos, claro. porque al tener una quemadura, cuando se pierde. genera esta flictena o esta ampolla, se pierde líquido. Claro. Sí. Y ese líquido se tiene que reponer y eso se hace evidentemente hospitalizado. Exacto. Entonces, se calcula con una fórmula. Claro, Ya, estamos hablando entonces, claro, las quemaduras, en las que, quemaduras que son profundas. profundas Sí, y masivas. de claro. 2 o 3. Claro, Estábamos hablando las tú. quemaduras de flictena mayoritariamente se realiza como sí. curaciones, tratamiento como Más para el conservador. dolor más conservador, claro. Perfecto. Pero las de tercer grado son las más complicadas y de hecho el paciente tiene que estar hasta monitorizado. Las quemaduras son Sí. complejas. Son sí, complejas. Son complejas. Sí. Además que Entonces, Son muy incómodas. sí, Son muy, sí. muy Sí. incómodas, duelen, molestan. sí, hasta una quemadura chica a uno le... Sí. Sí, una quemadura Sí. pequeña y queda marcado, queda No, feo. pues después necesitan quine porque hay restricción Sí, de claro, sí. movimiento, O sea, si un montón de necesitas cosas. injerto o lo que Exacto, sea. Y además las quemaduras, bueno, en niños Mm. habitualmente son por lo que decía la Bele, que es por agua, Claro, Mm. líquidos calientes. líquidos calientes y el contacto directo con una superficie caliente, Mm. como Mm. la estufa o la olla o la cocina. Sí, pues antiguamente el brasero que se usaba. Claro. Pero en adultos también hay quemaduras químicas. Sí, Sí, Ya hay quemaduras eléctricas. sí, también. Entonces, también hay que tener ojo con eso. Yo he visto pacientes con quemaduras por soda cáustica. sí. Que hay La que soda tener- cáustica que uno la compra así sí, que es de venta, Libremente. sin problema, venta claro. libre en la Sí. ferretería, en el Sodimac. Tú la vas y la compras para... Para Como destapar. destapar todo. el baño, Destapar- claro, sí. O sea, mira, este paciente estaba destapando el desagüe de su vecina muy amablemente con agua fría, o sea, era agua caliente porque la soda cáustica la activan con agua caliente. Exacto. Y después el agua se enfrió y el agua estaba fría, pero él se quedó sentado sobre esta agua fría. Igual se produjo la quemadura química. Entonces tengan mucho cuidado con eso porque la soda cáustica activa con el agua
igual come, genera sí, quemadura. obvio. Este paciente quedó con una quemadura en toda la zona glútea y la parte posterior de la pierna por estar sentado sobre la soda cáustica. Entonces, ojo ahí con eso, Sí. porque estuvo a punto de requerir injerto y estuvo mucho tiempo hospitalizado para recibir antibióticos, curación y todo. Entonces, es una quemadura química. Exacto. Sí. Y Que otra, uno no la piensa, no lo claro. piensa, De exacto. hecho, por ejemplo, en los laboratorios de química y cosas así, hay unas Unas duchas duchas. Sí. con lo mismo. Sí. Sí. Otra quemadura que me acordé mientras la Diana estaba hablando es la quemadura cuando se producen los incendios, la quemadura por inhalación. Por inhalación. Sí, esa también es súper grave y también hay que tenerla muy, muy monitorizada si es que se produjera un incendio en la casa. Claro. No es tan solo como ya me libré, no me quemé nada, pero si empiezo con tos, es que quizás pueda Me tener quemé la vía aérea quemadura también, en vía claro. aérea, sí. Sí, Sí, eso Ya. también hay que, Y bueno, se tiene que ir a la urgencia. inhalación del monóxido. Del monóxido, sí. También. Sí, Sí, po. el tema del gas en las casas. Mm. Sí, Ya. súper importante. Eso Entonces, también, esos son los sí. tipos como de quemadura y el manejo igual tiene que terminar siendo el mismo. Si obviamente es una quemadura pequeña o está como insolación, se puede manejar en la casa, pero las otras, las flictenas grandes o las quemaduras masivas o las químicas, las eléctricas y las de incendio, tienen que ser evaluados en el Sí. servicio de urgencia. Las eléctricas siempre aseguran la zona, siempre la zona segura. Eso es súper importante cuando uno atiende a alguien en la vía pública, sea por lo que sea, una convulsión, una herida, un corte, un apuñalamiento, una quemadura eléctrica. Siempre en la zona segura uno no puede salvar a alguien si uno no está seguro para salvar a alguien. Exacto. Entonces la zona es segura, yo no puedo ir a meterme ahí a salvar a alguien a la mitad del río si el río viene fuerte, Claro. porque al final no va a ser una víctima, Van a vamos a ser ser dos. dos. Claro, por ejemplo, si atropellan a este chico en la bicicleta y cae y estamos en una avenida como, no sé... Y yo me de bajo y me pongo en Providencia, el medio. Claro, yo voy y me pongo en el medio, no, hay que tratar de evitar, hacer movilización Sí. de personas para poder detener los autos, de ahí podría atenderlo. Exacto, porque ¿Ya? si no, Porque si no, claro, te tienes conviertes tienes en una dos víctimas. víctima. Tienes Te dos conviertes en una víctimas. víctima. Sí, tienes Sí. toda la razón. Entonces, zona segura siempre y con una quemadura eléctrica, fijarse que no haya agua alrededor. Sí, exacto. Ya, buscar algo que no conduzca a la electricidad, habitualmente pisar algo con madera o goma, la goma no conduce a la electricidad, y ahí poder acercarse a la persona. Habitualmente las quemaduras eléctricas tienen entrada y salida, Sí. hay que buscar las dos partes y ver si efectivamente la persona responde o no, porque el sistema de conducción del corazón es eléctrico. Claro, Por lo tanto, se puede ver se puede alterado alterar Claro. la conducción, por claro. una quemadura eléctrica. Perfecto. Incluso puede producir un Puede producir un paro. paro. Paro, sí. 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 No, hartas cosas. Son muchas, hemos Son entregado muchas. mucha información, podríamos No, pero, seguir más, pero buenísimo. Yo, bueno, les quiero agradecer porque en realidad teníamos muchas ganas de hacer este capítulo porque sentíamos que ayuda mucho. Bueno, nuestro intento, por eso el nombre del podcast, Tiempo de Bienestar, busca en parte ese concepto de ayudar desinteresadamente a las personas y cosas como esta que es lo cotidiano. Es esencial, así que solo agradecerles, gracias por su tiempo. Ahí van a aparecer sus contactos para que lo vean ustedes. Ah, Belén y Dianira, ¿ya? El de Belén es muy entretenido, ¿verdad? Porque ella es celíaca, entonces me gustó Sí. mucho su concepto. Así que ahí para que tú misma, Belén, Sí, en la cámara para síganme. ahí para que tú misma la des, ¿ya? La Bene, sí. sí. Sígala, es un Sí. encanto. Y el de Dianira también. Ambas son Sí. docentes universitarias, entonces si a lo mejor Sí. necesitan algo, pueden ahí contactarla. Sí, ¿ya? felices nosotras. Así que muchas gracias por su tiempo, por su espacio, ya por las actividades que hicimos donde mostramos cómo hacer todo esto. Así que Sí, no, feliz. Mira, si con una persona que logre salvar a alguien, nosotras nos damos por pagadas. O sea, con alguien que le sirva, felices. sí, Sí, que- yo hago la invitación, voy a mirar la cámara, hago la Sí. invitación de que si en los centros comunitarios, los mismos colegios, que se hagan estas cosas, se hagan, porque de hecho puede cambiar la vida, como decíamos, de una sola persona que está sufriendo algún, por ejemplo, un cuerpo extraño y se está ahogando. Este pequeño ejercicio de Heimlich puede hacer la diferencia, así que los Totalmente. invito a que hagan eso. Bueno, agradecerles nomás, invitarlos para este super capítulo y como siempre van a aparecer aparecen los números de emergencia, por favor si los podemos ver y van a aparecer también nuestras redes sociales para que nos sigan. Agradecer a la gente que lo está viendo y nuevamente gracias a las dos por su tiempo. No, Gracias a por la ti. invitación. Sí, estuvo muy entretenido. Sí, lo pasamos muy bien. Sí. Ahí están nuestros números, los números de emergencia, pero no lo olviden, ya el famoso ABC. No, ABC. no el 911 como decía No. la... No, estamos en No, Estados eso Unidos. déjelo para la Ahí serie, hay que- la serie
estadounidense, para la claro. serie, sí, para la serie, pero Sí. no, No para Chile. no para acá, no. No.